Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen lunes para todos. Riz me había tirado agüita. Agua de Rami no hizo directo ayer porque estaba haciendo FIFE. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, Riz. Hola, Jaritos. Hola, Franco. ¿Cómo anda, Franco? Hola, señor Manuelero, señor DF. ¿Cómo están todos? Yaconito. Ahí va a saludar a Cero y no está. Ya estoy alucinando, chicos. Ya estoy alucinando. Bueno, ¿cómo anda? Vamos a seguir con él. Antes ¿sabés qué? Les quiero mostrar algo. ¿Para qué? Les quiero mostrar algo porque me pasó algo curioso. Que a ver si lo encuentro. Espérenme un segundito. No, ¿sabes qué? Me lo voy a guardar para dentro de un rato. Para dentro de un rato. Para dentro de un rato. Cero está mimido. ¡No! No, ¿cómo es? Tremendo. Pasó de largo, Cero. Debe ser por... Se habrá quedado viendo las repeticiones del partido, ¿no? Bueno. Vámonos. Esto por acá. Tiki, tuki. Tuki, tuki, taca, taca. Tingui, tingui, tungu, tungu. Acá. Vamos a poner esto acá. Ya no tengo muñeca ya por este juego. ¿Cómo anda, buen DF? No, sí, es una cosa, papu, esto. A ver, juegos. Acá, tiki tiki. Bien, ahora esto por acá. Por cierto. Jaritos, te tengo que contar algo. Muy bonito, muy bonito. Bueno, a todos, pero Jarito fue el de la idea, así que le tengo que contar a Jaritos. Primero, todo lo van a ver. Pero como Jarito fue el de la idea, va dirigido a Jaritos principalmente el chisme. A ver, espérate. Tiki, 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 tiki. Esto acá, el muñequito también, sí. Musiquita, donaciones. No. No es algo bueno. No es algo bueno. No, donaciones, no es algo bueno. Lamentablemente no es algo bueno. Esto acá. Tiki, tiki, tuki, tuki. Tuki, tuki, taca, taca. ¿Te refieres a eso? No tengo ni idea. No recuerdo. No, es un problema, pero ya está solucionado, no pasa nada. No es algo bueno, menciona Jarito. Miren, ¿saben qué pasa? El tema del furbito fue como el agua que... No, resulta, les cuento. Pasó lo siguiente. En el último directete, Jaritos me dio una muy buena idea. Una muy buena idea. Pensé que todo volvería a la normalidad luego del mundial. Jaritos me dio una muy buena idea que era poner una música, ¿no? Un par de músicas de Bleach, creo que era. Bueno, Jaritos, yo esperaba el copyright, ¿no? El copyright de siempre. Hablamos incluso del copyright. Me metieron el copyright de que me bloquean el video en todo el mundo, no en Bielorrusia ni en Rusia, Jaritos, en todo el mundo. Así que tuve que usar la función esa de que te mutea la música y que el audio queda medio raro en eso. Pero bueno, no sé por qué, con qué criterio, no sé, pongo una de Michael Jackson y no pasa nada, pero pongo una de Bleach, esta la cosa esta, y me bloquea el video en todo el mundo, pero bueno. O sea, nadie lo podía ver, solamente yo podía ver el resubido. Así que tardé más en publicar. Bueno, en fin. No sé cuál es qué es lo que te diferencia. Un Michael Jackson solamente te desmonetizo y un Bleach nadie puede ver tu video, pero bueno. Me fui a verlo y noté que hablabas en modo IA. Es que sí, no, yo, la verdad que tremendo, tremendo, sí, no, y otra solución no hay. Así que era eso o mutearlo. Así que sí. Es muy random eso, qué música te... Es muy raro. Pero esperen que estoy viendo unas cositas. Ahí voy, tiki tiki taca taca, tucu tucu, esto acá. Bien, vamos a ponernos esto por ahí. Y esa es la razón por la que te voy a banear, Jaritos, por proponer la idea que puso en peligro el canal. No.
No. O sea, ustedes me proponen ideas. El responsable soy yo de hacer las cosas, ¿viste? Además, ¿por qué? Jarito, decime vos, lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué una música de Michael Jackson solamente te dice, bueno, no pasa nada, solamente te desmonetizamos el video, pero pueden seguirlo viendo? Pones una de Bleach y dices, no, nadie va a poder ver tu video. Qué cosa más rara, ¿no? Esto acá. Ahí está, hermosa musiquita. El strike asomándose. No. Hoy no, papu. Hoy no, papu. Comando Furbito, no hay comando Furbito. A Maezo no lo había saludado, buen señor, Vi ahí que había dicho que llegó temprano. Bienvenido, buen lunes. Bueno. Tiki. El copy está tan bien hecho que puedo adjudicarme la música de alguien más y banearlo de chota. Es verdad. Chaconito dice, Jaritos, ¿fútbol? Rami, hasta acá llegaste. Bueno, acá, trabajo de bonificación. Estábamos ahora por comenzar el DLC de los expedientes de Mockingham, parte 3. Tenemos limpiar el submarino y limpiar el acuario. Uy, ojito, un acuario. Bueno, no lo voy a hacer en orden, como vengo haciendo, sino que primero voy a limpiar el submarino, que parece lo más fácil, y después voy a ir al acuario. Vamos. Limpia el submarino, toca poner edits de música que suenen como ardillas. Es que es raro. Mira, por lo menos YouTube tiene la función esa, está bien, te deja la voz media rara, porque te hace un efecto de sonido y como que te pone medio rara la voz en esas partes, ¿no? Pero creo que es mejor eso a la alternativa que era mutear toda esa parte, ¿viste? Elemento cero. Elemento cero, dávelo, lo necesito. ¿Dónde está? Ah, está dormido, puta madre. Se la pasó bien todo el partido. Bueno, limpia el submarino. Hola, limpia todo. Queríamos darte las gracias por ayudarnos en nombre de todo el departamento de Biología Marina de la Biología Marina, Dios, de la Universidad de Caldera. Las investigaciones sobre la reciente actividad sísmica han dejado el submarino de investigación de la Universidad Dalmor Costa cubierto de sustrato bentónico y a punto de quedar inmóvil. La costa del condado de Caldera se ha puesto de lo más interesante desde que el monte Rushmore comenzó a retumbar, y la reciente actividad sísmica en alta mar nos brindó la emocionante oportunidad de presenciar la reacción del hábitat en vivo y en directo. No sé si estarás al tanto, pero nuestras aguas albergan un ecosistema único y delicado que no podrás encontrar en otro lugar de la Tierra, así que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos por protegerlo. Por desgracia, nuestra discriminación positiva se ha cebado en el pobre del mar, que ahora parecen el huevo de un gigantesco monstruo marino, suponiendo que los monstruos marinos pongan huevos. Melee. Qué bien, vamos a limpiar el submarino. ¿Submarino? ¿Para cuándo subnáutica? La concha de la loca. Vamos. Tiki. Se desveló viendo el partido. ¿Qué dice, Carito? Papu, yo te necesitaba ayer. Estaba llorando. ¿Por qué no viniste ayer? Yo te quería ver a 88p, papu, como en el... Ay, no, es que ayer fue un día, Jarito. Ayer fue un día. Es que gritábamos, llorábamos de emoción. Estábamos todos en la plaza a 10 grados bajo cero saltando. Yo estaba eufórico. Bueno, vamos. Se va a comer un pollito. Uy, buen provecho. Gracias otra vez por ayudarme. No hay mucha gente dispuesta a lavar un submarino cubierto de los vertidos de cientos de especies de invertebrados. Pero te secuestraron con... No, una joda. Que voy a estar yo saltando eufórico por el partido. ¿Sabes mucho sobre la biología de los invertebrados marinos? No. No tengo ni idea. Pero sé que seguramente me vas a explicar, doctor. Son un grupo fascinante. Como esto es demasiado bajo. Perdón, estaba viendo si estaba todo... Sí, está todo bien.
Tutum, tururum, tum, turirurirum. Pero no quisiste grabar ayer porque dijiste, no, va a estar Jarito hablando todo el directo del furbito, qué asco. O porque no querías que se te fuera 8p. No, que 8p se iba a ir igual. O sea, lo único que cambia es la hora, ¿verdad? No, sí, realmente no te sabría decir un motivo. Seguramente sea eso, de que sabía que iba a estar todo el directo con problema. Es que, ¿sabes qué pasa, Jarito? Lo que pasó en el partido ese de Inglaterra era una cosa de que ya estaba en. O sea, ya estaba en 200 de birra y tenía que seguirle. Ya era una. Ya era demasiado. O sea, me trajo en serio flashback del Niere, Jarito. Ese día fue. ¡Ay, no! No. Por razones un tanto desconocidas, el lecho rocoso que rodea las laderas del monte de Rubik es extremadamente fértil. O sea, me dolió porque, o sea, imagínate, ahora estamos a 6000. Siempre streameo a 6000, que es lo máximo que me deja. Y me da una cosa cuando lo tengo que bajar a 750. De 6000 a mí me duele, ¿viste? Y cuando se satura por eventos o cosas así que lo tengo que bajar menos, o sea, bajar más, puta madre, no llegué a leer los segundos. Fue muy intenso, pero tiene su encanto que sigamos a tu lado a pesar de todas las malas y en las morongudas, papá. O sea, en las malas y en las malas. Puta madre. Y las buenas, papá. Mi familia fue al bar de un amigo a ver el partido. El amigo es argentino, pobre. Me imagino toda mi familia que son los más ruidosos de todo el barrio molestándole. No. No. Pero bueno, mirá, por suerte esa fiebre se terminó. Ahora encontrarán otra cosa, ¿viste? Ahora que se terminó el mundial, que estaban todos hablando del mundial, el Chota se encontrará otro tema del momento y todos se engancharán y hablarán de eso y vendrán y me preguntarán y hasta yo hablaré de eso porque van a venir a preguntar. Muy bonita, ¿verdad? ¿Cuál será el siguiente tema? Me pregunto yo, ¿no? Cuando dejes de grabar juegos chotos. O sea, jamás. Igual pasa que para vos juegos chotos son todos los juegos que no te gusten. Ahí hay un problema también porque todos los juegos van a ser juegos chotos, papu. Incluso si son buenos, como el Spider-Man DMC2, como el Robocop. No, sí, el Robocop. Ya me confundo Robocop con Terminator. Así de mierda han sido. Como el Robocop de la NES, ¿viste? Que injustamente los ha llamado juegos chotos. Buenas a todos, ¿cómo anda, Lobo Negro? Hola, Sacomín, ¿cómo anda? Bueno, acá andamos limpiando el submarinito. Esto. Claro, el Thermicop y el Robonator, mi juego favorito. Mira, por lo menos el Robocop 2 de NES, el último nivel era bonito, ¿viste? Papo, este juego no es que me encante, pero no lo considero un juego choto. Y no sé, con el tema de el chorro que casi que está haciéndote, vos mismo has expresado de forma que casi que te está lavando el cerebro el chorro. No sé, ¿viste? El chorro con audio cortado. Es verdad. A ver si lo logro. Mira, escuchá, Jarito. ¿Qué dice? DF dice. ¿Qué dice? Acá. Papu, el Chotas hablará de empresas porque pensaba que Burger King era una empresa GigaChat, lo que parece significa que la empresa le debería dejar putear a gente usando sus promociones. Es que habla de la marca, ¿viste? O sea, si la marca le paga a alguien y ese alguien hace esas cosas,
está como hablando en nombre de la marca, aunque parezca que no. Y se puede, si la marca le está pagando, está haciendo la imagen de la marca. En ese sentido, ¿viste? Como, bueno, agarraron a otros streamers también para hacer sus combos. Y no hubo ningún problema, porque era mucho más serio que este pelotudo, ¿viste? ¿Soy dijiste Defe? No, Jarito. Es que Defe le contestó a Jarito. Yo quise ver qué decía Jarito que le contestaba a Defe. No me afecta. Esa es la kriptonita de Wolf. Ah. Pensé que te podía afectar a vos también. No, a vos es directamente el constante chorro. Es al revés. El nuevo tema del momento es: ¿qué opinas del cambio? Perdón, del clima cambiático? Todo al revés, ¿viste? Dicho por el shot. Ah. No, papu, pero eso es porque según si eso, eso yo. ¡Ah! Escucha, a ver, este era el más, a ver. Bueno, ya está. Es muy probable que nuestro residente más famoso sea el Nautilus Rochles, Nautilus longapedes. ¿Son los pedos inclusivos los pedes? Este impresionante cefalópodo pertenece a la familia de los calamares y los pulpos, pero tiene caparazón al igual que los amonites, que ya se han extinguido. El Nautilus Rochles tiene un brillo nacarado único y hermoso. Además puede desplazarse a grandes velocidades a pesar de contar con un cuerpo diminuto y unos tentáculos de 6 metros de largo. El Nautilus ha sido el culpable de la tinta que se ve en las ventanas. ¿Nautilo? ¿Nautilus? ¿Para cuándo el LOL? No quiere que lo vea. Toma mensaje. No. Uy, sí, mirá, tremendo textote se mandó. Son unos youtubers family friendly que hacen contenido genérico y él es el único que dice las cosas de frente como son, el diferente. ¡Ah! ¿Jugarías el LOL en directo? No creo. No, lo dudo muchísimo. Pero muchísimo. Para jugarlo necesitan más. Ay, ni siquiera puedo dibujar acá. El no creo indica que hay una posibilidad, aunque sea mínima. O sea, sí, pero es tan mínima la posibilidad que es como un no. Qué atento que estás a la forma que respondo, papu, ¿eh? No se te escapa una, Jarito. No se te escapa una, ¿eh? ¿Y por qué no dijiste no nunca? Así es lo mismo. No, yo no dije que fuera lo mismo. Dije, es más, te acabo de decir, no se te escapa una, papu, qué atento que está. Otro espécimen único en nuestro litoral es el calabacín marino de Muckingham.
Es el miembro más grande, ay, de la familia de los pepinos de más, ay, del mundo entero. Al igual que sus primos, es de vital importancia para el ecosistema. Absorbe materia orgánica y expulsa un sustrato prácticamente puro, lo cual ayuda a prevenir la proliferación de algas. Se viene el osito, papu. Roto Challenger, como hizo el Chot. No. No, eso fue tremendo, Jaretos, los depósitos de arena que se ven en la escotilla del submarino provienen del calabacín marino. Es tremendo toda la cosa épica que el tipo había armado y después como empezó a usar de excusa hasta la más mínima cosa, ¿viste? Diciendo, no, lo que pasa es que no sé qué, que porque soy streamer y no sé qué cosa. Que es verdad que te pueden hacer mierdas por hacer stream, pero no sé. Va, yo no sé si hay herramientas para esconder tu nombre. No, la verdad que no sé, pero sí sé que hay otra gente que ha hecho los mismos desafíos, así, ¿cómo es? Así con los números de él y lo ha podido hacer, así que tampoco puede echarle la culpa a no, es que me trolean, es que me tocan trolls y no sé qué. Que sí vi que un par de trolls le tocaron y bueno, es una cagada. Pero tampoco podés echarle toda la culpa, ¿cómo es? A los demás, ¿viste? Pero bueno. A mí me encantó el soy el mejor. En realidad yo soy el mejor. Lo que pasa es que todos me sabotean. Había contratado un coach. ¿En serio? Esa parte del chisme no me la acordaba de. Contratado un coach. Así me suena que alguien le había dicho como de que era malísimo o algo así. Y el tipo le discutía al mismo coach. Algo así creo que ahora me estoy acordando. Creo que sí. Me quiere sonar. Puta madre, me caí. Tenía 5 coaches y no sé cuánta mierda. Jugaba con ellos que le hacían carrito y aún así chupó suelo y todo porque quería decir que el WoW era más difícil que el LOL. Tenía que demostrar que tenía razón en sus ideas. Muy bien, no le salió. Qué comparaciones pelotuda, ¿no? A mí siempre me causó gracia ese tema de comparar juegos. Siempre se me hizo jocoso eso de comparar juegos. Incluso algunos que pueden tener cosas similares, no me gusta tanto compararlo. Imagínate juegos que son completamente diferentes, Algo que a mí me encanta es cuando un streamer dice tal juego multijugador en realidad es fácil o no sé qué cosa y omiten el pequeño detalle de que justamente como son streamers agarran gente de alto rango que sabe jugar para que los carreen. Omiten ese detalle, viste, muchas veces. Y es muy gracioso porque un tipo te dice, no, en realidad yo todos los años llego a, yo que sé, al mayor rango de no sé qué, y omite el detalle de que no juega solo, sino que juega con algún tipo que es de rango alto, ¿viste? Bueno, en el Marvel Rivals incluso han pasado eso también. Por último, no podría acabar sin mencionar a mi favorito, el Percebe del Condado de Caldera. Aunque se parecen un poco a los caracoles, en realidad los percebes son cangrejos que no se molestan en correr en busca de comida. En su lugar se aferran a algo y utilizan sus patas para llevarse la comida a la boca. ¿Quién no querría tener esa vida?
Es como decir, este gacha es facilito y le mete dinero hasta tener los personajes al máximo. Es verdad. Es verdad. Papu, ¿qué más difícil? ¿Este juego o el Biomut? No. El Biomut. Pero no difícil bueno, en otro sentido. Difícil. Se pueden encontrar muchas conchas de percebes vacías por todo el fuselaje principal de Delmur. Creo que acá me conviene cambiar el color de esto porque hay muchos colores. Déjame ver. Opciones. Rosa. No, perdón. Rojo. No, tampoco sé si me sirve más porque soy tesiguete, pero bueno. Los percebes no son cangrejos, dice Maestro. Decíselo a la doctora experta en biología marina. Balonero dice Jordi igual. Les parto las putas piernas. Bien. No, ni los percebes son cangrejos ni esa señora doctora. ¿Vos me estás diciendo que se pagó el título? Se compró el título, maestro. Oh, yo sabía que me iba a caer. La doctora Chotia. Los percebes son lo que yo quiero que sean. Yo sé de la vida y gano más que tu padre en 30 años. Esa es... O sea, es un detonante para que me haga cagar de risa esa mierda. Es que encima hace años que vienen tirando esa frase chota, ¿viste? Dice, che, la verdad... No me parece que defiendas a este político que en realidad, por más que diga que ayuda al pueblo, lo que está haciendo es robando como todo el mundo. Pero cállate, que yo cobro lo que tú y todos tus padres cobrarán en 3 generaciones. Es como la respuesta por defecto, ¿viste? A cualquier crítica. Rami, te agradezco mucho por contagiar a Squirrel y caerse de cada viga que veía en el Elden. De nada. Me lo intentó negar encima de Fe diciendo, no, son difamaciones, son difamaciones. Bien. Yo esperando 15 minutos sentadito con los pájaros. Todo sigue evolucionando hasta cangrejo. ¿Qué dicen? No, pero como ese streamer se juntó con otros doctores para que la carrera... Le carrearon la carrera. Bien. ¿Cómo anda, señor Squaro? Bienvenido. Dice, qué difamación más grande aprovechándose de mi ausencia. ¿Cómo anda, buen señor? ¿Cómo anda, Carax? También dice, ¿qué onda, mi Remy? ¿Cómo andamos, mi Dios Fail? ¿Ya un poco recuperado el partido? Uy, me salió gallo, señor. No, sí, Carax, no sabes,
No sabés cómo es, cómo andaba, cómo estuve ayer. Ayer estábamos en el obelisco con Jaritos gritando los goles. Ah, no, cierto que no hubieron goles. Tampoco hay mano acá y no festejamos. En realidad no les quería contar, pero estábamos tirando molotov a la casa de gobierno con el rabino. Vi que habían habido disturbios, ¿no, Jarito? Vi que como que estaba todo bien y de repente decía incidentes. Y yo, ya empezaron. Ya empezaron. Bien. ¿Qué dices? Cuando dice, pues aquí ando, al final me tocó hacer denuncia porque Mercado Pago no hace esos trámites en una denuncia en fiscalía. No, qué dolor de huevo. No. ¿Cómo anda, señor Wolf? ¿Cómo va? Si buen inicio de semana secta, espero que estén todos bien. ¿Cuántas veces ya se cayó? Bueno, sí, me caí un par. Sí, me caí un par, Por regresando de la calle. ¡Upa! ¿Qué anduvo haciendo, señor? ¿Cómo va la vida? Sí, aguante el efectivo, la única libertad con... Bueno, a veces ni con el efectivo, la puta madre. Pero... pasa, ¿sabés qué pasa? Que acá, bueno, sí, la verdad que acá te garchan de todas las formas posibles. Compañero, vamos a hacer unos trámites al banco. Nos dijeron regresa hasta agosto. No. Ay. Qué puto ajo cuando hacen eso. No lo pueden solucionar. No pueden hacer esto. ¿Por qué hasta agosto? ¿Viste? Te la patean. Ay, yo Mercado Pago ya ni lo uso. Son un desastre. Lo que hago es tener 400 billeteras virtuales. Dolor de... Sí, pasa que encima siempre ves alguna noticia, viste, que dice, no sé, le bloquearon la cuenta sin motivo, lo congelaron no sé qué, viste. Y es triste porque hay gente que confía en una y se quiere quedar en una, y después cuando se fijan, ¿cómo es? Cuando se fijan,
les bloquean todo. Hay gente que tiene todo su dinero en una misma billetera. Después es horrible cuando te la bloquean porque no tenés nada, te quedas sin nada. Y a veces devuelven, pero hay veces que no. Es feo. Mirá qué te queda. Lo que dice Def, tener 400, ir dividiendo como puedas, ¿viste? Por el miedo a que te... ¿Cómo es? A que pierdas el acceso de una y pierdas todo. Es horrible. Es horrible, ¿verdad? Porque uno se queja de los bancos con razón. Pero cuando las billeteras virtuales te hacen eso, es un loco. ¿Dónde me puedo sentir segura? En ningún lado. En el Darkest. Te sentí más seguro en el Darkest que en una billetera virtual en un banco, papá. A ver, ¿qué falta? Acá. A ver, ponete esto. ¿Qué dicen? Al menos aquí ninguna te da un crecimiento pasivo tan alto como el de Mercado Pago. En el fondo ese es un gancho igual. Claro, acá en Argentina cuando la inflación estaba mucho más alta te enganchaban con eso, ¿viste? Te decían, mirá, por ejemplo, acá hay una que se llama Ualá. Que he visto que en México tiene muy mala reputación, Ualá. Y bueno, acá también ha tenido muchos problemas, Ualá, muchísimos. A mí, por ejemplo, la Ualá en su momento, la prepaga, no de crédito, me ayudó porque tenía un cashback en todos los consumos que hicieras de cualquier cosa. Entonces yo pagaba la luz, pum, cashback. Yo pagaba el gas, pum, cashback. Yo no sé, compraba jugo, pum, cashback. Después ya perdió el sentido. Realmente entonces no la volví a usar, ¿viste? La verdad que tampoco dejo el dinero ahí después de que vi un montón de cosas que pasaron. No dejo nada ahí prácticamente. Wolf dice, mala reputación se queda corto. Uy, a ver, Wolf, ¿tenés chismecito de Ualá? Me interesa, A ver, taco. Es el mejor cliente. Gracias. Esperen, moquitos. Comprabas no por... Pum, cashback, también. Sí. No, creo que en Steam no me acuerdo. Esperen, moquitos. Ay, mira los tacos de Franco Rami. A ver. Eres un mejor cliente y te dio menos tacos que a mí. Ah, me está mojando la oreja entonces, cuando el taquero me está endulzando el oído. ¿Cómo me chamulló? Me versió, A todos le debe decir lo mismo. A ver. Los tacos de Franco, ¿dónde están? Los estoy buscando. Total de 88. No puede ser. Nada que... Afortunadamente no tengo experiencia personal con Ualá. ¿Cómo que Ualá? ¿Por qué Ualá? Bien, espérenme un segundito. Esto por acá. Esto y... Tuki. ¿Esto va todo bien? ¿Todo perfecto? Sí. Bien. Vamos a seguir. Bien. Cerebro anda pensando en comida y puse Ualá porque me acordé de los pancitos que... Puta dislexia.
Volano es lo que dicen los franceses cuando te enseñan algo guay. Suena parecido, sí, suena parecido. Escotilla inferior. A ver. Ojo de buey de las costillas. Oh. Agua de Rami recuperada. Ah, justo lo estaba diciendo antes. ¿Cómo anda Cero? Justo lo estaba diciendo antes que ayer andaba gritando el partido, los goles que metimos. No metimos ni gol. Hice las que más uso, no sé, estarán allá en Chile, son Brubank, Velo y Prex y la Lemo para internacional, están bien dentro de todo. Sí, creo que son... Creo que esas son las que menos problemas han dado, me parece. ¿Cómo anda, Wertrey? Bienvenido. ¿Cómo va, buen señor? ¿Qué le pareció el partido, Wertrey? Pinzas robóticas. Ya lo FIFA, que es lo primero que le... Y porque sé que Wertrey estaba metido. Me pareció interesante como vos decís, los goles que metí. Caritos apareció o sí se colgó. No. Anda por ahí. Creo que anda viendo la repe, analizando las jugadas y las faltas y todo ese tipo de cosas, pero creo que sí anda por acá, Cero. Creo que sí. Anda por acá. Está bien. Esto... ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no buscamos al ñomo. El submarino está tan limpio como una patena. Si es que las patenas están tan limpias como dicen. En mi cabeza están llenas de miguitas. Espero que te vaya bien. Avísame si necesitas una recomendación por escrito. Porque haces un trabajo de primera. A ver, vergüenza me daría. A ver, ¿dónde está el ñomito? ñomito. ¿Dónde está? Submarino. No. Loco, que lo acabo... Pero si lo acabo de abrir, hermano. ¿Por qué se me cerró el... Acabé de abrir la... ¿What? Dame un segundo. Acá. Marino, ¿para cuándo Subnautica? Otra vez me tira la del Subnautica. Puta madre. A ver, Gnome. Ah, no hay ñomo. No hay ñomo o no hay información acerca del ñomo. A ver, vamos a ver si lo encontramos nosotros. A ver, ¿habrá ñomo? Supuestamente en todos debería de haber ñomos. O creo que en todos han habido ñomos. Pero no veo. Hazle suma al campanario. A ver, espérate. A ver. A ver este.
Acá seguro que lo logro encontrar. A ver, acá. Estoy viendo acá uno que está en los... parece que no. Parece que no. Estoy mirando acá y parece que el submarino no tiene. Estoy buscando acá. Pareciera que no. Oh, sí. Pará, ¿me estás jodiendo que lo tuve siempre al lado y no lo ve? Papu, tal vez el ñomo no está en el juego, pero está contigo. No mires para atrás, no. Miren dónde está el ñomo, chicos. Con esa música épica. ¡Mirá dónde está el ñomo! ¡Mirá! ¡Mirá! Todo el tiempo estuvo acá al lado nuestro mientras limpiábamos. ¡Mirá! ¡Mirá! Con la música... ¡Mirá! Ay, puta madre. Bueno, listo. Trabajo completado. Vámonos a limpiar el acuario. ¿Cómo estás, cazamanchas de la hidrolimpieza? No sé qué has visto mientras venías, pero una ola monstruosa ha azotado toda la zona de la Bahía de los Cangrejos y por lo tanto, nuestro Centro para la Conservación de la Vida Marina también se ha visto afectado. Por suerte, nuestros amigos del Departamento de Sismología de la Universidad de Caldera nos avisaron con antelación de que ocurría algo. De esta forma conseguimos poner en marcha un programa de evacuación para todos los tanques de aire libre del acuario. Te alegrará saber que ninguno de los animales salió herido. De hecho, ganamos 2 bucinos y una estrella de mar. No obstante, esta amiga tan salada causó sensación. Y por si acaso tenemos que restaurar el lugar antes de volver a alojar a los animales y abrir de nuevo. Muchas gracias, doctora P. Puzocia. ¡Vámonos! Me recordó un poco la música del Kenji. ¿Para cuándo, Kenji? Vamos. Yes. La doctora Chotia. ¿Sabías que las ballenas son cangrejos pero muy grandes? Lo tuve siempre al lado, pero no lo vi, sí. La historia de mi miopía. A ver, acá, ñomete. Vamos a buscar, a ver el ñomete. Esto acá, tuki tuki tanga tanga. Tungu tungu tingui tingui. Esto acá, a ver. Gnome. ¿Dónde está el ñomete? Quiero mi ñomete. Oh, bueno. Eventualmente lo vamos a ver. Volviendo a lo de la Gualaca, había preguntado, me han contado problemas con bloqueos de cuenta, demoras de semana en transferencia y bueno, que el servicio del cliente está lo que sigue de para el ojete. Sí, acá también hay un tema, el servicio del cliente. Pasa que la IA es una muy buena herramienta, el problema es que se está usando para evitar mover el orto, entonces suele haber problemas, ¿viste? Se me hace rarísimo ver el centro así, por lo general está llenísimo de vida. De hecho, eres una de las pocas personas que lo ha visto así, desde hace décadas. Ha vivido un pasado increíblemente enrevesado durante todo ese tiempo. Bien. ¿Alguien asó barbacoa ahí dentro? God damn, está más sucio que chimenea llena de hollín. Y es un acuario, loco, un acuario. What? ¿Por qué no sonó la alerta? Me sale acá que loco, no escuché la alerta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se escucha? Stream Elements. La reputa madre, Stream Elements. No me jodas, No ahora, no hoy, no me jodas. ¿Cómo anda, Opal? Bienvenido. Sí, ¿por qué no se escuchó? ¿Qué pasó? Los ñomos son cangrejos también. ¿Por qué no se escuchó, loco? A ver. Replay. Loco, ¿qué pasó? ¿Se murieron las alertas o qué pasó?
¿No suenan las alertas? No suenan las alertas. A ver, espérenme. Espérenme un segundo. Voy a revisar esto acá. A ver dónde chota está esto. Acá, a ver. Pon esto más para acá. Ahí, a ver. Ay, me viene a molestar un gato abajo de mi ventana, qué bonito. Sí, no sé. Estoy mirando acá y... No sé, está raro, che. ¿Por qué no arranca esto? ¿Qué pasa? A ver, si yo me meto... Ahí vamos, es que no sé por qué. No sé qué... Stream Element, la concha de tu madre. A ver, esto acá. Voy a hacer un testeo yo desde acá. A ver, emular. Uf, no, esto no. A ver. Bien. Sí se reproduce en la página de Stream Elements. Es como si el problema fuera... Si el problema fuera la conexión con esto. No sé por qué no arranca, che. A ver, si pongo follower. O esto. No sé, parece como que no quisiera arrancar, che. A ver, déjame ver esto por acá. ¿Cómo anda, señor Olifiche? Llegó justo para los problemas técnicos, buen señor. ¿Cómo anda? A ver, vamos a probar con la de... no sé, con la de Defe, a ver, de ayer. Tampoco. No, tampoco, está todo... Están muertas las alertas. Ayer, antes de ayer, perdón. Perdón, no, antes de ayer. Sí, no quiere. No quiere arrancar, che. No sé por qué no quiere arrancar esto. A ver, vamos a copiar esto. Voy a probar borrar esto. A ver, voy a borrar esto. Espérate, déjame ver primero. 1920 por no sé qué. Ajá. A ver, copia esto. Ahí. Es que no. Debería de funcionar esto. No sé por qué no quiere. No agarra. Y no agarra nada, No es solamente que no agarra, no sé, una donación en concreto. No agarra ninguna de todas las alertas. Sí, no quiere agarrar nada, che. No sé. No. Simplemente no quiere. No quiere. Y no puedo hacer nada, che. Ya lo reinicié. Te pasé la página web para el estado del bot y está... No, es que no es el stream, el bot, es la página, es otra cosa. Esto es el sistema este de alertas, que no... Es raro, che. No sé. No quiere agarrar. O sea, ya hemos tenido problemas con Stream Element, pero acá no sé, está muerto esto. Está muerto. Está muerto, le doy a... Yo me voy retirando, dale. Dale, Cero. No te olvides el fierro, papu, No te olvides el fierro. Ojalá se solucione. Gracias, no sé por qué no va.
No sé por qué no va y tampoco parece que lo vaya a poder arreglar viendo cómo... Sí, ¿ves? Mira, acá estoy leyendo. Ya empezó gente a comentar de si hay problemas con las alertas, sí. Sí, hay problemas con las alertas, no andan, pero bueno. Les pido disculpas, no depende de mí y no puedo hacer nada. Así que lo único que puedo hacer es tal vez preparar alertas en Streamlabs, pero Streamlabs también se cae, pero podría tenerlas preparadas por si pasa esto. Lo cual es migrar las alertas a esa otra plataforma y tenerlas guardadas ahí. No sé, es un dolor de huevo. Pero bueno, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Gracias, Stream Elements. Gracias. Y es raro porque todo lo demás funciona, menos las alertas. Pero bueno, gracias al Anonymous por la donación. Perdón que no sonó. No depende de mí, lo lamento, ese Stream Elements que está rotísimo. Pero bueno, la concha de la lora. Bueno, si se arregla para el próximo, que esperemos, les vuelvo a poner las donaciones, los mensajes, todo, pero acá no puedo. Decía Anonymous, ¿sí? Sí. No decía Anonymous, chicos. No decía Anonymous, chicos. Ahí ve, no decía Anonymous. La puta madre. Bueno, sigamos con el acuario. No se le quitará lo muerto. A trabajar, es verdad. ¡A la mierda! Todos los ruiditos juntos, ¿viste? Ahora salen todas las alertas a la vez. Sí, no sé qué pasó. Verdaderamente no sé. ¿Todo esto? Sí. Excelente. Qué cagada, me quedé tilteado porque normalmente estos problemas los suelo arreglar cuando se petatean simplemente reiniciando, pero claro, si se cayó directamente todo el sistema de alertas, no importa qué reinicie o qué no reinicie, no va a funcionar, no va a enganchar. Hermit Krabs. Jessica Kravitz. Hijo de puta. Es malísimo. Jessica Kravitz, loco. Ay, no puede ser. Jessica Kravitz. Rami, la página que te pasé no es para ver el listado del bot, sino de la página de trato de Stream Element. Ahí viene dentro la API y recurso la misma y ahora está en rojo. Pero la puta madre. Pero la puta madre, Defe. Pero la puta madre. Uy, sí, downtime performance. Se fue toda la mierda, ¿no? Pero, o sea, todo lo demás sale en verde. ¿O no? O sea, todo lo demás está en verde, pero lo de arriba dice downtime y se fue a la mierda. Bueno. A la chota todo. Espera que cierro esto para que no me... Costumbre en realidad, porque la PC puede tranquilamente grabar y streamar sin problema, pero yo estoy acostumbrado a cerrar todo esto. En teoría ya se arregló ahora. ¡Epa! Para. Chicos, ¿alguien había comentado de que no le andaban las alertas? Se los dije recién. Le borraron el mensaje. Le borraron el mensaje a la persona que preguntó si estaban caídas las... ¡No! No, esto augura cosas buenas, ¿eh? Esto augura cosas buenas, ¿eh? Alguien pregunta... Claro, porque eso va a generar un efecto en cadena, ¿viste? Porque uno pregunta, el otro... Le borraron el mensaje. No, eso está mal, ¿eh? Eso está feo, ¿eh?
Eso está feo, papu. Eso está feo, papu, A ver, vamos a reproducir de nuevo la de Sinónimos. No, no se arregló nada. No se arregló nada. Están mintiendo. Están mintiendo, no se arregló nada. Y le borraron el mensaje a la persona que comentó al respecto. Feo, Feíto, feíto, Volvió a rojo de vuelta, ¿viste? ¿Viste? No, sí, es que nunca volvió a estar en verde en realidad. Qué feo, porque vos tenés problemas, podés tener problemas, pero borrarle el mensaje a alguien porque habla de eso, está feo, está feo. Está feo. Como, che, borrando el mensaje, no vas a hacer que el problema deje de estar, ¿viste? Le dijo, póngalo a verde y se arregla. Loco, pero no donen. No donen, que no se escuchan las alertas. Puta madre. ¿Quién fue? Jerónimos. Pero loco. Y se me cortó la música. Ah, no, ahí arrancó de nuevo. Jerónimos. ¿Quién será, no? Jerónimos. Gracias por la donación. No donen, que no andan las alertas y no se escucha. No donen, papus. Puta madre. Que no se escuchan las alertas. No, que no donen. El mensaje era, sal de ahí, papu. Eso es una mafia, se te quiere, papu. Si esto no llega es porque mi baneo es inminente, ¿no? Que donemos tan... ¡Que no donen! Sale un ojo de ángel. ¡No! ¡Que no donen hasta que se arregle, loco! ¡No! ¡No! ¡Donen! ¡No! ¡Donen! Bueno, ¿cómo va? Sí, bien, se cayó Stream. Se cayó Stream Element, se rompió. O sea, el bot anda, parece, cuando tiene que escribir cosas. Pero las alertas no funcionan, ninguna. Ni donaciones, ni follow, ni nada. Todo se murió. Boludo, ¿qué les dije? Pero, hermano... ¡Que no funcionen las alertas! ¡No donen! ¡No donen porque no se ve! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Loco, dale! ¡Pero loco! Squanonymous. Gracias por la donación, papu. Pero no andan las alertas. No se escucha el pedito. No donen, papu. Cuando se arregle, donen si quieren, pero no. Cuando no andan, no. Hacen las alertas con tu voz, Rami. Janito dice, papu, ¿te crees que nuestras donaciones son para escuchar el mensajito o son para brindarte nuestro apoyo? Ninguna. Otra cosa importa. Polémico que streamer le exige a sus donadores que no le den dinero. Es que si no mandan las alertas, papu. No. No donen. Me da toque. Me da toque que no se escuche nada ni se vea nada. Puta madre. ¿Cómo anda, señor Urban?
Bienvenido. Buen lunes. Muy chistoso ver cómo pasa de rojo a verde porque sí. A ver, Defe, en su conocimiento en la materia, ¿qué puede significar de que pase de rojo a verde constantemente, pero en la práctica siga siempre en rojo? Porque no funciona. A mí me hace acordar, hace tiempo, hace varios años que había visto que algunas empresas truchaban los test, estos de internet, ¿viste? De speed test. Entonces te daba como resultados más alto del internet que de verdad tenías. Y cuando testeabas en otra... Boludo, hermano, dale, ya me lo están haciendo a propósito, boludo, dale. En serio, que no se escuchan las alertas, me da toque. Me da toque, me desespera ver que están donando y no se ven las alertas, no se escuchan. No me hagan eso, loco, basta, por favor. No. Ramirónimo, ve, boludo, encima me toman el pedónimo. Ay, la puta madre. Pero loco, dale, no se escuchan las alertas. No. Por el mero gusto de llevarme la contra, Es por el mero gusto de llevarme la contra. Ay, puta madre. Ricardo, basta, chicos. Chicos. Gracias. Lo único que importa es que se escucha tu hermoso. Ay, no me digan esas cosas que me pongo colorada. No me digan esas cosas. Tontos. Gracias, señor Ramirónimo. ¿Sabes cómo me arde el orto de tener que decir gracias, Ramirónimus? Pero gracias, Ramirónimus, por esa donación. Y gracias, Pedónimus, por esa donación. Rami-chan. Exactamente, sí. Back. Mirá, un caballito de mar. Gracias. Otra vez. Por otra donación. De risa de pata. Gracias, Gracias. Chaconito dice, Rami, si tanto te pega el toque por no ver las alertas, significa que vas a devolver cada una de las donaciones. No, ¿sabes? Encima, vos sabés, Chaconito, el problema que viene en devolver donaciones de PayPal es que cobran una cosa. A varios streamers le habían hecho eso, era horrible. Te cobran una... No sé qué mierda, no me acuerdo cómo era, pero era algo de que si te donaban $1, tenías que, al devolverlo, vos terminabas pagando como 60 centavos de más. Era un dolor de orto. No, voy a reproducir todas las alertas. Aunque pasa que me están tirando pedos, pero me parece que no se escriben mensajes. O sí, bueno, no sé. Pero bueno, Brady, cuando se arregle reproduzco todas. Pero ya, basta. No se escuchan. Mirá, Ñomete. Uno dice, pero si te pica, ¿por qué no te rascas y listo? El benefactor local Phil Armstrong inauguró el Centro de la Conservación de la Vida Marina en la Bahía de los Cangrejos en 1904. Cuenta la leyenda que se inspiró en su hija Llorona, quien encontró un cangrejo de 5 patas en la playa y exigió una solución. Sea cual sea el auténtico motivo, el local se mantuvo en funcionamiento durante los primeros 20 años gracias al dinero de Phil. Es una donación, pilla el dinero y ya. Dice que te sigamos tirando. ¡No! ¡Ay! Tiraron otra más. Hermano, da. Neonimus.
Para, voy a ver si alguien puso algo. ¿Ya hay alguna cosa que pueda hacer para arreglar esto? No, siguen borrando los comentarios. Sí, siguen borrando los comentarios, hermano. No permiten que nadie hable del problema que está teniendo Stream Elements. No lo dejan. Gracias, Neaonimus. Quien quiera que seas. Muchísimas gracias. Porque en el otro directo yo pensé que era solo Squirrel. Después resulta que no. ¿Cómo que sí? Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo no hay ni un solo comentario que hable al respecto del problema que está viendo. Pero no porque no los haya, sino porque los hay y los borran enseguida. Dream Elements hizo un underbook, sí. ¿Porque veo tu mensaje doble? ¿Porque veo tu mensaje doble? ¿Se me movió la aplicación también? Tognónimo. Gracias por la donación, Tognónimos. Muchísimas gracias. Le recomendaría no volver a hacer algo así hasta que estén arregladas las alertas. Quizás ignoran el problema y desaparece solo. Bueno, esa me funciona cuando tengo algún problema de salud. Digo, no, pará, ¿voy a ir al médico? No, voy a esperar a que desaparezca solo. Se soluciona solo el problema. No pasa nada. Gracias por la donación, pero no se escuchan, chicos. No las hagan hasta que se arregle el problema, por favor. Gracias. Toma agua. Voy. Agua de Casper, ni Algonimus. En este caso sé por qué no veo la emota en sí. Estás retando, loco. No, no es. No. Bueno, voy a almorzar al rato, vuelvo a seguir viendo el stream. Buen provecho, Squirrel. Que comas rico, papu. Muchas gracias. No sé si fuiste todas esas. Algunas de esas no tengo ni idea, pero gracias, Squirrel. La de Jaritnonimus, esa me picó, Fuiste vos, ¿no, Jaritos? Jaritos, fuiste vos, ¿no? Creo que la donación que se llamaba Jaritónimo o algo así. Fuiste vos, ¿no, papu? Fuiste vos, ¿no? Pobre Anónimo. Pero... Oh, ¿quién fue? Loco, que no se escuchan las alertas. Que no se escuchan, hermano. ¡Paren! ¡Basta! ¡Basten! Hasta que no se escuchan. Que no se escuchan, loco. ¿Fui yo, papu? ¿O no? No sé, pero ese pobre ánimo me da culpa encima. Que dure y no se escucha y no lo puedo arreglar. ¡Ah! A mí le roban a los pobres. ¡No! ¡No! Los estafo con alertas que no se escuchan. ¡No! ¡No! Puta madre.
que dicen Ocean Research Initiative. Do you know that the Marine Life Conservation Center is involved in research? Well, thanks to you, it is. In fact, all the points of animals in the land of the house of the Paul dice, cuando Rami se ponga a reproducir cada una de las alertas va a terminar como el pez de Bob Esponja cuando tiene mal aliento. Es que van a ser varias que voy a tener que... A ver, Sif dice, ese submarino me recordó algo. ¿Para cuándo Subnáutica? Ya me han tirado como 4 para cuándo Subnáutica. Como 4 me han tirado ya. Puta madre. Ay, qué día, Día de spameo de Subnáutica. Día de que no anden las alertas. Qué bonito, Lo único que falta es que se me corte la luz, chicos. Crab Bay Ecology. Every year, hundreds of people enjoy the water of the Caldera coastline and completely... Che, no podrías poner el texto en menor resolución, ¿no? Completely unaware of the unique plants and animals that are crawling around the field. They're wonderful, weird, and something dangerous. Great Red Bank constantly threatening the activity of mankind, which is where we're coming. Together with the Housing Marine Department, we aim to reduce the human impact of the local habitat bad health of the alma. Paso lo lente, Rami. Uy, el techo está bonito, Mira. Una mantarraya. Mira, un cangrejo. Por desgracia, Phil acabó en bancarrota en 1927 y la custodia del Centro de la Vida Marina acabó en manos de un emprendedor local llamado Wilberforce Trust. Ese nombre ya lo hemos escuchado en el juego, Tras revisar las transacciones financieras históricas, parece que el principal objetivo de Trust consistía en ganar dinero rápido al vender las mejores exposiciones del centro. El interés del público desapareció junto con las tortugas y el centro cayó en picado a toda velocidad. Ya no hay anónimo. Mejor, DF. Hasta que se arreglen las alertas, mejor. Ese toque me estaba pegando muy duro, DF. Gracias a todos los anónimos. Los sinónimos, los antónimos, los jarinónimos, los raminónimos, los nianónimos. Bien. Perfecto. Bien, llevamos casi la mitad. Uy, este parece que... Sí, este tiene manchas un poco jodiditas,
O es desde el otro lado, ¿sabes qué? Es desde el otro lado. Con razón, de los dos lados hay que lavarlo. Entiendo. Bien. Sustainable Fishing Practices. O sea, dicen prácticas ¿cómo es? De pesca sustentable. Bueno, esto lo pueden leer si les interesa. Bueno, acá dice, ¿qué significa exactamente las prácticas de pesca sustentable? Bueno, toda una cosa y que te dice, significa que, bueno, que no sé qué. ¿Qué dice? La pregunta, ¿significa que mantenemos a los peces tirándoles gusanos y pescando comida directamente del océano? ¿O significa que entrenamos a nuestros pescadores, hombres y mujeres? ¿Cómo? ¿Para estar como más en forma enorme? ¿Qué? Para poder agarrar sus cañas más tiempo por periodos más largos. Este juego es que me gusta mucho, se lo toma todo muy en joda. La verdad que se lo toma muy en joda. Cuando hablaban de Anonymous no me esperaba que fuera así. ¿Qué pasó? La familia Anonymous se expande. Pero, hermano, dale. Te quiero, Anonymous. Pero... Voy a sacarme los moquitos, ya no puedo con esto. Ya volví. Gracias, Tequierónimus, por esa donación. Le recuerdo, señor Tequierónimus, que las alertas no funcionan. Recomiendo encarecidamente no donar hasta que se arreglen. Sí, mirá, ¿ves? Acá estoy leyendo. Acá estoy leyendo a gente que está diciendo de que hay problemas, ¿sí? Acá uno dice que hasta el conteo de sub en el overlay tampoco funciona. Vamos a ver cuánto tardan en borrar, ¿no? Lo que está poniendo, pero sí, no, hay problemas con varias cosas de overlay, distintas cositas de Stream Elements. Hay problemitas. Hay problemitas. ¿Listo? Mirá qué bonito que va quedando. Vamos, Stream Element a la chota. Y... puedo probar, mira, para la próxima puedo probar. Va a ser un poco engorroso, pero hacer la copia no es... No, el bot se queda, papo, el bot se queda. Las alertas, puedo ver si puedo tener una especie de plan de contingencia por si vuelve a pasar esto, o por si se muere directamente, ¿no? El backup actualizado de alertas y mudarlo a Streamlabs y ver qué onda. Mátalo, elimina nada. Ese es tu sueño, papu, yo lo sé. Stream Element Anonymous. Ese fuiste vos, Jarito. Stream Element Anonymous. Pero loco, que no anda la sale. Ay, puta madre. Me donaba el bot, ¿viste? Ay, la puta madre. No. ¿Será? Gracias.
¿Sabés qué me pica? Que estando roto el Stream Elements tenga que agradecerle por la donación. Gracias, Stream Elementónimos. Gracias por esa donación, papu, que lamentablemente no se escucha porque está muerto el sistema de alertas. Pero gracias, muchísimas gracias. Esperen que voy a revisar acá. Tingui tingui tuki tuki, tuki tungi tanga tanga. Bien. Está muerto el que dona el stream. Ay, puta madre, loco. A ver, pared del hueco. Que había algo como muy... Como que le faltaba muy poquito y no vi muy bien qué es. Bueno, sí. Me caí. Bien. Soy Mancónimos. Le borraron también lo que dijeron los de recién que les dije. Bueno. Gracias, ¿cómo es? Gracias, soy Mancónimos. Muchísimas gracias, por esa donación. Muchas gracias, papu. Muchas gracias. Sabés que no funcionan las alertas, pero igual me troleas. Gracias, papu. ¿Cómo? Arriba hay otro. A ver. ¿Cómo que arriba hay otro, hermano? Darkest Anónimo. Nah, ese sí fuiste vos, Jarito. Ese sí fuiste vos, Jarito. Dale, no andan las alertas, papu. Padre, ya está. Dale, no me hagan eso, que no andan las alertas, hermano. Dale. Gracias. Papu, ¿con qué plata? Y no sé. Hay muchas cosas que no sé, papu. A lo mejor era todo un engaño para que me confíe. Vos una vez me dijiste que me ibas a hacer que me confiara y me ibas a moronguear cuando menos me lo esperara, papu. No me olvido,
Te paranoia Dodson, sí. Sí, Wolf, como cuando donan los Wolfonimus. Y yo no sé si sos vos o no, o si uno fuiste vos pero los demás ya no. Pero, Jerónimo... Jaritos. Jaritos, yo sé que ustedes me están queriendo psicopatear, Jaritos tira la donación y después dice, ¡ah, bueno! Como haciéndose el no soy yo, no soy yo. Gracias, Jerónimos. Pero basta. 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 No se escuchan. No funciona Stream Element. Paren. Paren. Jaritos, pará. Bien, todo esto ya está. Perfecto. Este es el otro lado. Tras tocar fondo en 1953, el Centro para la Conservación de la Vida Marina no albergaba más que 7 anémonas y un rodaballo enfadado. Ese mismo año, Wilderford Road se dio a la fuga y la propiedad acabó en manos de un fideicomiso local. A día de hoy la propiedad sigue en posesión de ese mismo fideicomiso. Si te donara Guardian de la mazmorra... De la Mazmorrimus. Sabría que soy yo. No, yo creo que eso justamente puede ser para psicopatearme más y que descarte que eras vos alguno de los anteriores cuando sí eras vos, papu. Ya no sé en qué creer. Ve, mirá, Jaritos. Guardián de la mazmorra. Es que ya me están... Gracias por la donación, Guardián de la Mazmornemus. Muchas gracias, Jaritos, por esa donación. Yo sabía que era... ¿Sabés que yo sabía que era vos, papu? Gracias, Jaritos, pero por favor, pará, porque las alertas no se escuchan, papu. Y después cuando se arregle yo dije que las iba a reproducir todas, así que se van a escuchar como 40 pedos uno tras otro. Papu, lo decís como si alguien no pudiera leerlo y hacerlo para ponerte paranoico. Podés estar haciéndolo vos también, papu. Puede ser cualquiera de ustedes. Ahí sí me empiezo a poner bien paranoico, ¿viste? Podría ser Wolf, haciéndose como el que él no tiene nada que ver. Podría ser él, también. Podría ser vos, Squirrel, que te veo poniendo caritas y disfrutando mucho mi confusión y mi paranoia. Podría ser Defe, que está calladito, también. Pueden ser todos ustedes. Cualquiera de ustedes podría ser.
Podríamos ser todos incriminándonos entre todos. Exactamente. Exactamente. Mi principal sospechoso es Jaritos. Ya te digo, papu. Mi principal sospechoso es Jaritos. Papu, gané el culpable. Vamos, papu, tú puedes saber quién. Nadie es inocente. Exactamente, al final eran todos, ¿viste? Bien. Bien. Y cerrame autodonándose y queriendo incriminar. ¿Cómo me autodonaba si estoy jugando, Programaba un bot ahí, hacía una script, viste, que cada cierto tiempo hiciera una donación, algo así. Self-report. La partida era grabada y nos ponía a pelear entre nosotros. Uy, se me desconectó el chat, loco. Ahí está. Espérame un cachito. Ando revisando. A ver. Deme un segundito, chicos. A ver. ¡Eh! ¡Se arregló! Muéstrame esas manos. O no podés. Justo esa alerta de mierda se vino. De todas las alertas, era esa justo la que se tenía que... Bueno, hola, agua de maldita humillación disfrazada de burocracia de a peso en el Banco del Bienestar. Yo sáquenme de aquí, auxilio, debo calor. ¡Ah! Se va. Mira, yo no quiero ser malo, pero al momento en el que un lugar se llama del bienestar, yo sospecho. Bueno, gracias a todos los diversos donadores que no sé quiénes son. A lo mejor todos fueron Jaritos, tengo esa sospecha. Pero bueno, vamos a reproducir todos los pedos desde el primero al último. A ver, el primero de todos, ¿qué me dijo? Miope. Pero boludo. Segundo pedo, ¿qué me dijo? Sal de ahí, papu. Eso suena a mafia. Se te quiere, papu. Si esto no llega, es porque mi baneo es inminente.
Siguiente. Ese sí fue Jarito. Tranqui, ya entendimos el mensaje. Pero me seguiste donando. Ni tú te haces caso a ti mismo. ¡Cállese! Toc, 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 toc. No estoy leyendo el mensaje para escucharlo en vivo. No dice nada. Sale furbo. ¡Jaritos! Siguiente. Nada. Siguiente. Vivir bajo el puente no está tan mal. ¿Quieres que te haga un lugarcito? No, no. Jarito, sos un versero. Me decías no tengo dinero. Esa frase es la que vos me tirás a mí. Dale. Abracito, papu. Gracias. Te quiero, Nemus. Extreme Elementonimus, gracias también. Darkest Nonimus, gracias también. Harionimus, como sea, gracias también por el pedo. Y el último, Guardián de la Mazmorremus, gracias por el pedo, gracias por la donación también. Ahí las reproduje todas. Espero que les haya gustado lo que me hicieron, porque tuve que escuchar como 3 minutos de pedos. Gracias, muchísimas, a pesar de que les dije, no lo hagan porque las alertas no se escuchan. Y dale con los pedos, y dale con los pedos, y dale con los pedos. Gracias a las diversas personas anónimas con distintos nombres para psicopatearme que donaron. En todo, mira, 2 horas con las alertas caídas. Gracias. En la actualidad el Centro de la Vida Marina alberga más de 40 especies marinas, todas ellas autóctonas de la zona y de algún modo en peligro de extinción. Bueno, en realidad el centro cuenta con una hidrolimpiadora sumamente competente en la actualidad, pero ya me entiendes. Esto no acaba, papu, hasta que se acaba. Aguante el furbito. No es Jaroni. Omae, sabes que vendrán más. Son más de uno, hermano. Gracias, no es Jaronimus, que me pregunto quién será. Muchísimas gracias. Y gracias, Ega Girónimo. Nah, ese sos vos, Wolf. No jodas. Ese tenés que ser vos. Ese tenés que ser vos, papu. A mí no me engañás. Sos vos. Yo sé que sos vos. Yo sé que sos vos. Gracias. ¿A los dos? ¿O es uno? ¿O es el mismo? Pensaba que siempre fue solo uno. Que sí me Inserte gol. Sí, pensé que todos eras vos, papu. Pensé que todos eras vos, Jarito. Fue... De nada, Rami. Después de esto no alcanzará ni para el furbo. No, ese Jarito no fue. No, ese no fue Jarito. ¿Quién fue? ¿Y fue Makoto? No, ¿te imaginas? He vuelto, chicos. Con un pedo de... He vuelto y se viene la reseña de Madoka. No, imagínate lo que sería eso. Gracias, bajo el Puentónimus, puta madre.
Gracias por esa donación, seas quien sea. Ya comenzaba la paranoia, sí. Hasta le echaba la culpa a gente que no estaba, ¿viste? Boludo. Somos un culto, respetanos. O morinónimo. Nah, Jaritos. 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 Gracias, Jaritos, por esa donación del Omori encima, en nombre del Omori. Gracias, papu. Muchas gracias. Un PDF de 88 páginas con la review de Madonna. Además analizando todo, el anime, los juegos, las películas, todo, todo. ¿Será Jarito? No, sí. ¿Por qué crees que soy yo? Sos vos, papu. Ya empecé a escribir distinto. Dale que te veo, papu. Dale que te veo. Dale que te veo, papu. Dale que te veo, papu. Sos vos. Todos sos vos. Yo sé que todos sos vos. Hasta incluso esa que llegaron dos y que se notaban que eran dos personas distintas. Para mí que no sé, hiciste en dos pestañas, tenía las donaciones listas y vinieron una tras otra, papu. Sí, empiezo a ver, empiezo a ver los hilos de esta historia. Me difaman. Furbónimo. Pero hermano. La traes contra mí solo porque me gusta el Furbotecas 12 Cry. Mad Dog of Harit. ¿Qué son esos nombres? ¿Qué son esos nombres, no? Siento que es como Jarito, ¿viste como el Joker? Que iban todos con la máscara del Joker y de payaso y nadie sabía quién era el verdadero. Siento que ahora mismo están haciendo eso con vos, Jarito. No sé cuál es el verdadero. Puta madre. ¿Todos son el verdadero? ¿Alguna donación fue del verdadero? No lo sé. Gracias, señor Mad Dog of Jaritos y Furbónimos. Gracias. Sean quienes sean, porque ya no sé quiénes son. Gracias. Papu, si te puedo donar tanto, imagínate todos los juegos no porque te regalaron. No. Entonces mejor sí pensar que no sos vos, Jari. ¿Te imaginas que yo solo hice una donación y ninguna más? Y no me digas eso porque me empiezo a psicopatear pensando, uy, ¿cuál será la que de verdad era de él? No.
Bien. Ánimo, papu, ultra concentrado. No, sí, estoy disfrutándolo como una persona de muy baja estatura, Lloyd. Ah, Squirrel, ¿anda por ahí todavía, buen señor? Le iba a contar algo y me olvidé antes. Algo gracioso para que se me ría. O sea, todos, pero como Squirrel ha hecho trabajos de esas cosas, ¿viste? Le va a causar más gracia todavía. Echo de menos cuando no sonaban las alertas. Mirá, les cuento. Resulta que me di cuenta en este invierno, señor Squirrel, que de mis ventanas, que tienen prácticamente casi 30 años, son de metal igual, no son de madera, hay unas filtraciones de frío básicamente por todos lados. Por el espacio entre el vidrio y el metal, por el espacio entre el marco y el metal de la ventana, por todos lados. Y dije, bueno, a ver, ¿con qué lo puedo tapar? Tenemos unos burletes que son esas cosas que se pegan, ¿viste? En los bordes. Bueno, resulta que lo puse, Squirrel. Me fui a dormir y cuando me desperté estaba todo despegado. Estaba todo despegado lo que había puesto. Pero bueno, así que dije, mirá, ¿sabés qué? A la chota. Busqué, ¿sabés qué hice, Squirrel? Busqué la pistola de silicona, ¿viste? Y le puse ahí silicona en el borde y me quedé sin silicona y no alcancé a taparlo, Squirrel. Así me quedé. Así me quedé, papu. Se me terminó la silicona. También igual lo hice del lado, ¿sabés qué? Lo hice del lado del metal más porque, ¿sabés qué, Squirrel? Yo no sé, esto sí que no sé. Pero yo por las dudas no lo quise intentar. Ponerle en el espacio entre el vidrio y el metal. Yo dije, el vidrio helado, le pongo la silicona caliente, va a explotar todo, se va a ir todo, se va a romper. Así que ni siquiera quise probar para poder hacer eso. Así que en esta parte no le puse nada. Porque la voy a cagar. Y no solamente va a haber una filtración, sino que voy a romper el vidrio. Una silicona caliente, sí. Y sí, porque es la pistola, ¿viste? Que, bueno, vos le pones una barrita de silicona y se calienta la pistola y le vas poniendo así, ¿viste? En la abertura. Noto menos frío, o sea, yo paso el dedo y no viene frío de ahí. Pero no estoy hablando del vidrio, o sea, en el vidrio no puse nada, te aclaré. En el vidrio no puse nada. En el vidrio en el vidrio no hice nada, papu. No hice nada. O sea, me refiero al espacio entre metal y metal, ¿viste? Y noté que en algunos puntos ya no pasa, no entra el aire. Pero como es tanto el lugar, no... Sí, la conozco, pero me pillaste de prevenido cuando me dijiste, le puse silicona caliente. Pasa que la pistola la derrite la barrita y vos le vas poniendo y después, claro, se endurece, ¿viste? Y se enfría rápido porque es un frío la puta madre. Obviamente hay que tener cuidado de no quemarse, bro. Eso tuve que cuidar claramente. O lo decís porque es como medio redundante. Porque yo no sé si... Supongo que sí. No sé, bro. Yo te cuento. Pasa que yo normalmente diría, bueno, veo, a ver si hago otro... Pasa que cuando es de noche y estás a 15 grados bajo cero... Y se te filtra el frío. No es bonito dormir así. No es bonito dormir así. Explota todo. No. Igual estoy viendo lo de las cortinas que dijiste, ¿eh? A ver si funciona. No es que la silicona que suelo usar viene en tubo, en formato líquido, por así decirlo. ¡Ah! No, acá vienen barritas. Es como una barrita, así en forma de cilindro. Y la pones en el huequito de la pistolita. Y vos le apretás un botón y empieza como a calentarse. Y cuando está lista para usar se pone en verde. Y vos apretás el gatillo como si fuera una pistola, como si fuera un arma. Y vas como largando la silicona caliente. Así.
líquida, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y ya. Y después se seca. Bueno, queda endurecida, pero lo de la silicona caliente no la uso desde que hacía maquetas en la primera. Y bueno, Squirrel, es la tecnología que tenemos acá. Lo que vos usabas cuando eras chiquito. Cuando eras chiquito para hacer maquetas, ¿verdad? Bien. Voy. ¿Pero por qué? Si no hice nada. Terminó de comer, se va a comer un pollito. Ah, bueno. 2 horas comiendo el pollito. Qué rico que habrá estado. Pero ¿por qué me boinqueas, Riz, si no hice nada? Si me estoy portando bien, ¿por qué me boinquearía? Bien, listo. Creo que está todo esto impecable y precioso. Hubo problemas técnicos, no. Creo que está. Creo que sí. Está todo bonito, todo croquet. Ah, no, acá no, mira. No estaba todo croquet. ¿Listo? Ay, ese gato, deje de hacer miau. Ramis, existe acá en Argentina la silicona que dice Squirrel. Mira, te mando foto al. Bueno, con decirme que ya existe, papu, yo te creo. No, que acá no la he visto, solamente la pistola esta de silicona. Por cierto, les quiero decir un problema que tengo y me den un consejo. Uy, a ver. ¿Te perdiste los pedos de la familia? No. Sí, no, me tiraron uno que se llamaba de la familia Harionimus. Soy Manconimus, me tiraron una. No andaban las alertas, les dije, chicos, no donen hasta que se arreglen. ¿Sabés qué hicieron, Riz, para llevarme la contra? Donaron todos. Todos, bueno, todos no sé, varias que se hacían pasar por distintas personas y yo no sabía quién era quién. No sabía quién estaba donando, Riz. No sé, encima pasaron de decir Haritónimo a poner no soy Harinónimos y cosas así. Yo no sabía quién era quién. Bueno, a ver, cuente el chisme, Riz, cuente el chisme. Ya que funciona, dejaron de donar. ¡Claro! Todo al revés, ¿viste? Todo al revés. Lo hacían para picarme nomás. Es que es muy hilarante porque la silicona en barra para usar con la pistola que calienta es más para artes manuales, hacer maquetas, GoPro y no sé, nunca se me había ocurrido que era esa cuando me dijiste que le echaste silicona al marco de la ventana. Y era lo que tenía a mano, papu. Era lo que tenía a mano, ¿qué te digo? ¿Será que no sirve? O sea, si lo hice al pedo, bueno, por lo menos lo intenté, ¿viste? O sea, yo le pasé ahí y se sentía como que no entraba frío de donde le puse, pero yo qué sé, a lo mejor no sé. A ver, pasa que entre mis búsquedas de Twitch y hay un nombre escrito ahí para buscar que yo nunca puse, lo que me hace pensar que alguien está en mi cuenta. Ya ha cambiado hace unas semanas mi contraseña. No sé si será problema del hacker que tuvo 0 o es algo. Ay, ay. A ver, o sea, vos me decís, ¿te vas a Twitch sin escribir ninguna letra?
le das clic a buscar y te salen nombres que vos no buscaste. ¿Eso me está diciendo? O sea, sin poner ninguna letra, Riz, vos entras a Twitch, le das clic a donde dice buscar y te sale un nombre. Te sale nombre de gente que vos no has buscado. ¿Eso es lo que me estás contando? Para ver si entendí. Pasa que, claro, estás en el teléfono vos, ¿no? O sea, en el teléfono te vas... A ver. En el teléfono. A ver. Entonces, abro la aplicación. Para que me salgo del stream. A donde dice explorar entonces es, ¿no? ¿Abajo donde dice explorar o en la PC? ¿Es abajo donde dice explorar? ¿Veis? Claro, ahí. A ver, explorar. No, sí, me salen solamente las cosas que yo he buscado. Que sale como un circulito con una flecha, ¿no? No, sí, a mí me salen cosas que he buscado. Sí, me salen las... No, sí. Donde dice reciente, que salen los nombres ahí abajo. Reciente, sí, me salen las... Solamente me salen las cosas que yo he buscado. Sí. Igual me salen cosas viejas también, ¿eh? Pasa que yo no suelo buscar, ¿viste? Pero me salen búsquedas que he hecho hace meses. Me sale un... sí, ahí hay algo raro ahí, ¿eh? Sí, hay algo raro. Ahí hay que pegarle un buen boing casero, ¿eh? Hay que pegarle un buen boing casero, ¿eh? Un buen boing casero, ¿eh? No, sí, me fijé y solamente me salen las cosas que yo he buscado ahí. O sea, yo pensé que podía ser tipo Google, ¿viste? Que a veces te salen cosas que vos no has buscado. Pero no. Yo cambiaría de nuevo la contraseña por los dos. Claro, lo más seguro es cambiar la contraseña y hacerlo de... Lo del factor este, ¿viste? La de autentificación y toda esa cosa, pero... Es un nombre que ni siquiera parece que existe su canal, así que es medio raro. Eso sí es medio raro. Es que es raro, o sea, te parece la búsqueda de alguien que ni siquiera existe. ¿Cosa más rara? Sí, no sé. Ahora cambiar el pass de 1234 por 4321. No se sacaba más de encima el intruso, así. Cuando pasó lo del hacker cambié todo hasta mis cuentas de Google. Entonces no debería de haber problema. El tema es... bueno, supuestamente Zero ya se sacó de encima eso, ¿no? Pero pasa que si se metió por las cookies de Zero, por más que cambies contraseña, si Zero sigue con tus cuentas iniciadas, puede seguir estando la persona ahí. Igual creo que había dicho que ya se sacó todo de encima, así que no debería haber problema. Pero pasa que cuando es un virus que se mete por las cookies... que son básicamente la base de datos esta donde están guardados tus inicios de sesión que tenés iniciado. No importa qué contraseñas tenga, la persona entra igual porque no necesita tu contraseña. Pero se supone que ya no tiene mi cuenta y ya lo sacó también. Ah, bueno, entonces no. Entonces, ahí ya no sé. Es raro. Tal vez es que no sé. Es raro. Que limpie más que le... Es que lo importante es que lo que sea que lo infectó se lo saque de encima por completo. Que ya no quede nada de eso. Eso es lo importante. El que medio respira, medio vive. 99% estamos, chicos. Tablón de anuncios del bajeo. Perdón, del bajeo. ¿Qué hace con lo que le infectó? No. Lo mejor sería hacer un análisis de toda la PC, borrar archivos temporales, cambiar la contraseña y si puede que haga el segundo factor de autentificación. Gracias a todo, iré por la cuerda. ¡No! 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 ¡Rino! ¡Rino! Mira, lo que no sé que... no sé si en las cuentas de Google hay algún lugar donde se pueda ver, no sé si alguien sabe, esto de la actividad reciente que podés ver desde qué IP es o desde dónde se logueó o desde dónde hubo actividad en la cuenta.
En Hotmail sé que se puede. No sé si se puede en Google. Como para que te puedas quedar más tranquila, ¿viste? Que puedas ir a un lugar y puedas ver el acceso a eso. Y podés ver si alguien ha estado recientemente en estos días o no. Y así te quedás más tranquila, ¿viste? Pero no sé. Sí se puede, dice Defe. Es que yo no me acuerdo. Creo que lo miré hace tantos años una vez que no me acuerdo cómo es eso. ¿En Gmail sería? Creo que sí. Pero estaría bueno que lo puedas ver así. Por lo menos en algunas cosas te vas sacando como esa preocupación, ¿viste? Epa, ¿qué voy acá? Según vimos, pero debería haber de nuevo, solo que se me hizo raro la búsqueda que no busqué. Eso sí, es que es raro. Luego se volvieron a romper las alertas. Me está jodiendo. Hermano, Serónimo. Serónimo le pone... Loco, gracias por la... ¿En serio se volvieron a morir las alertas, hermano? O sea... Seronimus, te esperaste a que se volvieran a romper para donar, ¿no? Esto es a propósito, ¿no? Esperaste a que se volvieran a romper para donar. Yo lo sé. Yo lo sé, papu. Lo tenías calculado, ¿no? A ver. Pero... Deja la cuerda. Bueno, se arregló, lo arreglé. Esta vez sí se arregló con solo reiniciar. Esperen, moquitos. Listo. Vamos. A ver, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Respiraderos de la sala oceánica. Vamos. Moquitos de ¡no! Respiraderos de la sala oceánica. ¿Qué es del acuario oceánico? Debe ser del otro lado. Por acá. Pero acá no veo respiraderos. Ay, la puta madre. Viscosos, pero sabrosos. Gracias, Seronimus, por esa donación, pero... ¿Será Cero o no? Es un clon. Es el doppelganger. Seronimus viscoso. ¿Dónde están las rejillas, loco? Gracias, Seronimus, por esa donación. El cero número 88, ¿no? ¿Dónde están las rejillas? Esto ya está. Respiradero. Que ya está en tu corazón. Que ya están. Debe ser por acá que no las vi. Porque soy te cieguete. A ver. Es que no las veo. Encima me faltan dos. Dos respiraderos de la sala oceánica. Esta es la sala oceánica. Ah, y acá están los respiraderos. Yo buscando en el techo y estaban en el piso. No te la puedo creer, hermano. Luces del túnel de mantenimiento. ¿Podés subir? Gracias.
Corales tubulares del acuario oceánico. Corales tubulares del Bajío. Digo, del Bajío. Del Bajío. Es un juguito el Bajío acá. Corales tubulares del Bajío. Síguete, anónimo. Lo que me preocupa es que alguien esté en mi cuenta y entre a chat a decir cosas raras. Espero que no. Esperemos que no. Lo más probable, igual, cuando hacen estas cosas, es lo que, bueno, el mismo Cero contó, ¿no? Lo del mensaje esta mierda de criptomonedas, de casino, yo qué sé. Pero igual, está feo. Por eso lo mejor sería para que te puedas quedar tranquila si podés mirar eso de Google. De la actividad reciente, o ver de dónde se han metido o esas cosas. Ok, sí. Para ver, ¿viste? ¡Listo! Vaya, no te andas con chiquitas, ¿eh? De gusto. Da gusto verlo tan reluciente. Has hecho un trabajo fantástico. Me muero de ganas de volver a traer a los animales y a devolverle la vida a este lugar. La microflora y la fauna se establecen en nuestro centro de la vida marina a una velocidad de vértigo. Nadie ha sido capaz de explicar el proceso con precisión. Gracias por todo, doctora P. Puzocia. Continuar. Bien, con esto terminamos ya el tercer DLC de los expedientes de Mockingham, que es la parte 3, y nos queda la parte... Ah, bueno, nos quedan 3 partes, o sea, hicimos la mitad recién de los DLC de los expedientes de Mockingham, pero bueno, vamos a la parte 4. Tenemos la mansión moderna y el avión contra incendios. Vamos a limpiar el avión. Hola, limpia todo. Por el estado de la ballena celestial puedes intuir que la cosa está un poco complicada ahí fuera. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero no sé si será suficiente. Quién sabe, este avión no está hecho para aeropuertos tan minúsculos como este, pero no me quedaba otra. La gente de Pumpton necesitaba otra descarga de agua y si hubiera intentado llegar a la pista de la ciudad me hubiese quedado sin combustible. También te digo, no tengo ni idea de cómo he conseguido aterrizar con ese parabrisas. Está para el arrastre, lo he conseguido por los pelos, no cabe duda. ¿Te importaría limpiarlo para que pueda revisarlo? Creo que no se ha roto nada, pero nunca se sabe. Juan le dice, ¿lo acabas todo hoy o no hay huevos? No creo que haya huevos. Hablando de eso, voy a revisar ahora, regreso. ¡Cuerda! ¡Ah, la cuerda! ¡No! ¡No! Vamos. A limpiar el avión. De paso, voy a mirar a ver si hay ñomete. Porque nunca está de más revisar a ver si hay ñomete. Uy, ni siquiera hay entrada acá sobre esto. A ver si lo encuentro. Por acá. A ver. ¡Epa! Creo que ahí lo enganché. Ahí lo vi. Bueno, acá está el avión y el gnomo está allá, miren. Ahí, mirá. Mirá. Está en las sombras de la cajita observándonos. Empanadas. Vamos. A chambearle. Ahí está. Vamos. ¿Cuánto crees que tarda? No sé, ya recién empecé y ya me apurás, Timmy. Tengo una entrega urgente de material, así que no me ayuda en nada que haya un avión contra incendios acaparando el aeropuerto. Y bueno, papu. A veces así toca, no me empieces a apurar. Que yo me tomo esta chamba en serio, yo hasta el 100% de limpio no paro, así que no me rompas.
Sale speedrun extensible. ¡Speedrun en sí! ¿No querés también que juegue el último nivel de nuevo, Square? Le dice que estuve como 8 horas. Lo bueno es que tiene la cortadora de agua, así que ningún mugremorfo durará así. Mira, mira, mira Wolf. Ya revisé la última actividad cuando cambié la contraseña. Ah, entonces está perfecto. Antes, ¿no? Claramente. Antes de cambiar la contraseña está perfecto, entonces. Con eso al menos te podés quedar tranqui, Riz. Lo de Twitch sí está rarito, pero no sé decirte. No sé si puede haber pasado que la persona que se metió en tu cuenta a lo mejor, no sé, de alguna forma estuvo en la PC y tal vez buscó algo o yo qué sé y te lo guardó en el teléfono porque lo hizo con tu cuenta. Antes de que la cambiara. La verdad no sé, no se me, digo lo que se me ocurre, ¿no? Pero no tengo idea. Más que decir que era una cuenta que ni siquiera existe, o sea, salía a la búsqueda de algo que no existe. Madre, menuda pieza está hecho el gestor del aeropuerto. Acabo de ir al bar por un cafecito y aún voy cubierta de ceniza volcánica, así que está claro que me ha pasado algo. Pues va y me dice que me limpie, que si no molestaré al resto de pasajeros. Y mira, no sé, si vas a un lugar llena de ceniza volcánica, creo que algo te van a decir, ¿viste? Si aquí no hay ni un alma. Y también lo que hizo el hacker fue usar mi Prime y ya pasó un mes de eso. Me pregunto si quiso volver a usar el Prime que ya no tengo. No sé. Eso sí, no sé. Sale un Yasugo de pinche Jesus. ¿Qué? Yasugo. Eso sí, estoy fijoneando de lo lindo mientras estoy aquí. Ay, es de las mías, bro, y le encanta el chisme.
Hay una foto de los más curiosas colgada en las paredes. Este tío tiene amigos en las altas esferas. Uy. Pero bueno, después cambio de nuevo mis contraseñas. Bueno, en Google creo que por lo menos ahí, y no me refiero a los alpinistas, en Google creo que por lo menos ahí te podés quedar tranqui, porque dijiste que lo último que viste fue cuando cambiaste la contraseña. Así que supongo que ahí está todo bien. Además su cara me suena, no sé de qué. Pero, o sea, sí te digo, Riz. O sea, pegale un boing cassette. Sé que ya le diste un boing, pero dale otro, brother. Porque sí como que te pegaste un susto. O sea, boing. Y que te juegue algún juego que no tenga ganas de jugarte, brother. Agua, voy. No, pobrecito, espera, si no quieres jugar al Shadow, te conoce. ¿Viste? Ahí tenés una. Ahí tenés una con que chantajearlo, ahora. ¿Cuánto te queda? ¿Cómo? Me está apurando, No le quito el ojo de encima a un piloto que va muy sucio. Ah, se refiere a la que hablamos. Revisa en el próximo stream. Invest your money in Casper Coin and be the owner of your financial decisions. ¡No! Que también es muy mal educado. No. Encima con los emotes ahí todo. Deambulando por mis instalaciones. Riéndose ella sola por alguna razón en absoluto. Por ninguna razón, perdón, en lo absoluto. No inviertan en la Casper Coin. Ahora vivimos con puentes. No, eso es mentira. ¿Y por qué tan poca fe en la Casper Coin, papu? Saco la Casper Coin y digo, miren chicos, esta moneda, ustedes inviertan que puede llegar a valer $1, así como puede llegar a valer 0,0001 centavos. No sabemos. O sea, metan los ahorros de toda su vida, chicos. ¿Qué puede salir mal? Pueden multiplicar su inversión por 60. O perderlo todo del primer día. Vale. Ay, puta madre. Bueno, creo que más o menos
del lado de abajo acá ya hemos limpiado todo, así que toca venirnos para arribita. Ah, no, mirá, me faltó todo esto. Estoy cieguete, perdón. ¿Por qué no había leído ese? A ver. Papu, ¿por qué le decís esas cosas al manquito? Si pudiera ver y leer tu mensaje estaría muy triste de eso. No habías tenido el RNG, Riz, como para que saliera. Pero salió. Maldita sea. ¿Conoces a Derek Degas? El actor de la peli Espías Mentolados. ¿Qué eran espías mentolados? ¿Viste? Se metían un caramelo de mentol, ¿viste? Hay una foto de él haciendo espelología. Luego, che, no me podés meter palabras más difíciles, ¿no? Con el alcalde y con el multimillonario Black Trust. Menudo trío más inesperado, ¿eh? Bien. Uy, espérenme, se me movió. La concha de la lora. Ahí está. Pero la puta madre, loco, ¿me dejás leer? Son como los de Home Alone. Uy, me pegué un codazo en la mesa. Los bandidos mojados. ¿Cómo va, Nación Chique? Bienvenido. Dicen, uy, Rami, si esa manguera... Uy, se me movió el chat. Si esa manguera tirara la leche, te pediría que me la des en la... ¡No! Comentarios así, no, papu. Relajen la raja. No, esa no iba. Falta el comando empanada. Es verdad. No, sí, por ahí no es. Por ahí no es. No, pero en serio, no, por ahí no me... ¿Sabes cuál es el problema también? De que después se mezcla todo y empiezan a hacer chistes entre la propia gente del chat cuando ni hay confianza, ¿viste? Y ahí empiezan los problemas después por eso, no, esos comentarios no, papá.
Como que la gente no se sabe medir después, bro, y lamentablemente. Te pasan 3 hectáreas de verga. Cami, ¿ya te caíste? No. No me caí, papu. Estoy perfecto. Bien. Perfecto. Solo nunca más. Nunca más por hoy. Esa me gusta mucho. ¿Qué dice? Papu, lo que importa no es caer, sino volverse a levantar. Se vuelve a caer a la... Uy, ese comando me picó, papu. ¿Por qué me clipea la traición, Riz? Vamos a lavar la cola. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lavar qué? Nah, no se le escapó. Lavar la cola del avión. Ay, puto, man. Te caíste lavando la cola. Y bueno, puede ser. Uno ya está grande, uno ya está mayor. Esos son de los accidentes domésticos, man. No, ya, lo... Bien, 99%. Flotadores de las alas. Facilito el tuto. Ruedas delanteras, ruedas laterales. Ah, mirá, como me faltaba. Puntale de los estabilizadores verticales. La tuya por si acaso. ¿Dónde está eso? Se cayó de cola. Lobo Negro. ¿Cómo anda, Lobo Negro? Creo que te había saludado, pero te saludo de nuevo, bro. Ya se me está haciendo costumbre saludarte varias veces. Puntales de los estabilizadores verticales. Puntales. Ay, lo vi. Está del principio, es un déjà vu. Puede ser, Estos son los puntales. Excelente. ¡Esto! Facilito. Me gusta que el cursor es una gota de agua. Gran trabajo, limpia todo. He revisado la ballena celestial y todo parece estar en orden. Ni yo sé cómo. Qué alivio. Gracias a ti puedo salir cuanto antes. Y menos mal, porque no tiene pinta de que el rush les vaya a aflojar. Bien. Limpia la mansión moderna. General Buscamugre. Tengo mi choza, el Joypad. Que da pena. Acaban de terminar de construirlo, pero está todo patas para arriba.
La verdad es que ni idea de qué ha pasado. Llevo toda la semana fuera porque fui a un evento de networking para poner en circulación mi nueva criptomoneda. ¿Cómo? ¿Cómo? Los albañiles dejaron todos los materiales fuera y luego supongo que un tornado arrasó con todo, pero no pude ponerme en contacto con ellos. Me han bloqueado, malditos. Devon King. Encima se llama. O sea, creó una nueva criptomoneda y se pone King de nombre. Esto promete. Si viene Casper Coin, se queda Por cierto, Rami, la King que tenía en Kukuno no entendía nada hasta que Cero me dijo que no tenía piernas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no tenía piernas? Esa era tu ranita, ¿no? Bueno, iniciar. Sospechosa la wea, sí. Uy, mirá. Mirá, Squirrel. ¿Qué tan difícil es hacer una de estas casas modernas? Mirá. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una casita de estas? A ver, vamos a buscar el ñomete. A ver, saca esto. Acá. A ver. No me deja ver. A ver desde acá. Pareciera que... A ver. Pero... Yo quiero una casa, por favor. De esa solo la estructura como... ¿Solo la estructura 3 meses? Mirá, acá está el ñomo, mirá. Ah, bueno, mirá cómo se pone mamado. Mirá, mirá, mirá. El ñomo poniéndose mamado. ¡Qué estropicio! Es que no me lo creo. Si los albañiles deciden aparecer, avísame. Aún no hemos terminado de cerrar el acuerdo con ellos para pagarles con mi nueva criptomoneda Mookcoin en vez de en dólares. Después de esto, más les vale firmarlo. ¿Y tú? ¿Yo qué? A mí no me metas, ¿eh? ¿Quieres el mismo? No, 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 yo estoy bien así. Yo estoy bien así. Gracias, no quiero ninguna criptomoneda. No, 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 así estoy bien, papu. Así estoy bien. Créeme, al final del mes se habrá multiplicado por 100, hijo de puta. No, no, a mí pagame en dólares, papu, normal. No, 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 puta madre, me caí. Ah. Me está jodiendo el andamio ahí para... No pasa nada, no pasa nada. Le hicieron un graffiti de los obreros. Como a modo de protesta o algo así. Porque, claro, el tipo no les pagó, los estafó con una criptomoneda. Que después ni vale nada, ¿viste?
O sea, creo que el mensaje parodia de criptomoneda acá, que el tipo se hizo rico y se armó una casa, compró los materiales y todo, pero después a los obreros no les pagó. O les pagó y la moneda después se murió, entonces... El tipo dice, no, pero yo cuando les pagué, mis monedas valían eso, yo les pagué. Por cierto, el buzón está solo para hacer bonito. Me mandan los correos directamente a las gafas de realidad virtual y una IA me los lee mientras desayuno mis probióticos. Pero loco. Mientras desayuno mis probióticos. La información se digiere mejor mientras se digiere comida. Ah, bueno. Además, soy alérgico al papel. Ay, qué cliente, ¿no? Me tocó. Qué cliente. Bien. Ah, mira, va quedando bonita, ¿eh? Y la casa entera, Squirrel. ¿Vos qué pensás? ¿Vos ves la casa y decís, ¿esta casa está buena? O decís, meh. Vos la ves y decís, upa, ¿esta está buena? O decís, uy, no, esto está hecho con las nalgas, papu. Ah, esas son manchas de adentro. Del lado de adentro. Acá está el buzón. Bueno, como el perfil de persona que sí le gustaría la actualización de Grok, que ahora te responde con voz. Sí. Cierto, me había contado eso usted el otro día. ¿Sabes qué? Quiero tener un poco de ambiente y campamento de Dragon Age. Volvamos al campamentito. Si quiere, ¿no? Ahí va a arrancar, ahí va a arrancar, ahí va a arrancar. Uf, qué hermosa música, No, comando Niano,
Ya le implementaste el voice cloning para que suene como... No, no, eso sí no me gusta, papu. No. ¿Y de dónde sale el nombre ese de General Buscamugre? No, no sé, me dicen así, realmente no. ¿Será por los juegos chotos que me gusta jugar, que son los peores criticados de la historia? El Buscamugre me dicen. Debes saber que aparte de ser un creador digital también soy un impulsor de marcas. Ah, bueno, ahora me quiere estafar con marketing. ¿O cómo? Más si no, voy a hacer que tu empresa se haga conocida, papu. Te daré 5 minutos en el Palacio Mental, totalmente gratis, porque yo creo que lo necesitas. Ah, bueno. Menos mal que no te llamas Buscaman. Palacio Mental. Hanigram. Hannibal, referencia, ¿para cuándo? ¿Verla de nuevo? ¡Ah! ¿Para cuándo jugar Death Stranding y ver un Mad Max? O sea, no te voy a mentir, y la verdad que como yo no tengo el fetiche ese de ver tipo fumar, sino que es como todo lo contrario, como que es así como que me lo tira para abajo, ¿verdad? De saber que fuma, pero bueno. O sea, lo puedo intentar omitir. Lo puedes asfixiar. Ese es un punto de vista, sí, que puede ser. Para ignorar la red flag. Sí, puedo decir, puedo asfixiarlo. Tenés razón, mira, ese punto de vista no lo había visto así. Amara salió del stream. ¡No! Se supone que ese espacio lo ganas en el segundo piso, hasta que te acuerdas de que para subir necesitas una escalera y ahí se pudrió todo. Ah, acá. Pará. A ver, pará que arriba habías dicho algo de la casa, ¿no? Y no lo vi. Espérate. Hacia acá. Se ve bonita en lo estético, pero en cuanto a manejo de espacios, no sé, no me convence. Como te decía, en la casa es un desperdicio de espacios como ella sola. Tenías balcón atrás, adelante y en el garaje. El pasillo al costado de la casa te come el living como a la mitad. O sea, como de que no está muy bien pensado, bro. Bien, a ver. Veamos. Esto... Es que me da lástima, Squirrel, de... Mira cuántas escaleras, cuántas cosas.
Que ahora viste que las casas nuevas se hacen esto en los cimientos, se hace, ¿cómo es que le dicen? La capa hidrófuga, la slime hidrófuga, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dice? Que se pone como una cosa como si fuera un envoltorio para después poner la casa arriba, que lo hacen para que no haya humedad de cimientos. Bueno, claro, en casas como la mía, que tienen más de 60 años, eso no existía en su momento, así que la humedad de cimiento me la tengo que comer con papas fritas, pero bueno. Bueno, señor Rami, señora familia Anónimo, nos vemos a descansar un rato y descansar la cabeza. Dale, señor DF, muchas gracias por haberse pasado, buen señor, por las donaciones, las que hayan sido tuyas, desde el anonimato, que no sé cuáles habrán sido tuyas. Muchísimas gracias, buen señor DF. Muchísimas gracias, que le sirva el descanso, que recupere energía, buen señor. A mí me parece más bonita la casa más rústica que paredes que parecen de cemento, sí. Supongo que puede ir en gustos, pero sí, viste. Todo ese tipo de casas que acá se ven mucho, algunas que son como todas grises, como... No sé. Es una de esas cosas que con los años se descubrió que era necesario, pero bueno, sí. Encima, con una casa vieja, ¿cómo haces eso, Juan? ¿Cómo arreglas eso? Tenés que tirarla abajo y hacerla de nuevo, ¿viste? Va, no sé cómo se arregla la humedad de cimientos en casas antiguas donde no tenés todo eso hecho. ¿Cómo se hace, viste? Encima, Squaro, no sé si estaba cuando lo conté. El piso de mi habitación, que es de madera, creo que lo pusieron arriba del piso anterior, que tenía humedad. Y no solo está levantado y que cuando lo pisás se hunde en algunas partes, sino que pegado a una de las paredes, Squirrel, escuchá lo que te voy a decir, no me acuerdo si estabas, pero si no, te enterás ahora. Pegado a una de las paredes, el piso, vos apoyás tu mano en el piso, Squirrel, en la madera, y te queda la mano mojada. El piso, no la pared, el piso. El piso. Hasta ese punto hay humedad. El piso está mojado. Pones una servilleta de papel y queda mojada. Cerca de la pared. No, bueno, tremendo. Y ¿sabés qué es lo más gracioso, Squirrel? El que tengo los pisos nuevos. Que claro, es un trabajo de sacar todo el piso, lo que está abajo, hacer algo que quede decente y poner el piso arriba. Los pisos están comprados hace como 3 años, Squirrel. Los compré en cuotas sin interés, ya está terminado de pagar. Y no puedo todavía cambiarlo por lo que cuesta el trabajo. ¿Viste? Bastante con lo del techo, no puedo. Es gracioso estar en un punto de tener los materiales y no lo podés hacer por lo que cuesta el trabajo, ¿viste? Qué tremendo. Ay, no. Digno de Silencio Hill The Room Remake. No, sí, hay de anécdotas, papo, acá. Lo primero es lo primero. Prepara tu negocio para el futuro. Espera, a ver, quiero ver que termine de hablar porque me lo voy a perder, ya me pasó. Es una decisión muy importante. O te une... ¿Para qué decían? ¿Qué? ¿Qué? O te unes al futuro, asumes los autómatas y plasmas todo eso en tu nombre, o... ¿Qué? Servicio de hidrolimpieza hará el tapa... ¡No! ¿Qué? Era un robot, ¿viste? Me decían, tu trabajo lo va a hacer un robot, brave. Va a venir un robot con una hidrolavadora. Se aprovecha, el futuro es hoy, viejo. Igual yo les digo, no me gustan las ventanas así. No sé, no me gusta. Tal vez es porque soy muy LATAM, que acá no podés dejar una ventana así porque no podés, por la inseguridad que hay, no podés, tiene que estar enrejado como mínimo. Pero a mí no me gustan ventanas así. La verdad que no sé, no me gustan. No me gusta, me da algo. No podría yo dormir en una casa sabiendo que tengo ventanas así. Simplemente no podría. No podría vivir en una casa así, no podría. Cuando dicen,
No me atacó de hacerlo, sé que sería información de segunda mano, pero tengo entendido que para arreglarlo en casa vieja se hacen perforaciones en el piso y se inyecta silicona o poliuretano. ¡Ah! Squirrel. Entonces puedo usar mi pistolita de silicona líquida para hacer agujeritos en el piso y yo mismo le pongo la silicona. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Te imaginas? ¿Cómo quedaría ese piso? Ay, puta madre. Ay, la risa de Patán, la puta madre. Es un espectáculo que pagaría por verlo. A mí no me gustan porque me parece feo, expone muchísimo y da sensación de inseguridad. Claro, porque al ser un vidrio me hace pensar que se puede romper en cualquier momento, sí. Ya ni siquiera es porque venga un chorro y te pegue y te robe acá, ¿viste? Sino por, no sé, que haya viento, una tormenta. O yo qué sé, andan unos pendejos jugando a la pelota, ¡pum! Vuela la pelota, cagaste. Yo lo miro y lo primero que pienso es dónde se metieron la escalera, porque tiene ventanas en todos los lados de la casa. O sea, es que vos no entendés, brody. Mirá, Squirrel. Mirá. O sea, la escalera está acá. Mirá, así se sube y se baja. Mirá, mirá. Da. Imagínate que venía tu familia, ¿viste? Venía tu familia para festejar el cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. O sea, bueno, bajemos al abuelo que vamos al patio. Bajar al abuelito. No. Bajemos al abuelo que vamos al patio, chicos. No, para ver, esto acá, tiki tiki. Ahí. No, pero sí demasiadas ventanas, ¿eh? Demasiadas. Pasa que yo sé que debe estar, no sé si es una moda, habrá gente a la que le gusta así esta casa, así estilo color cemento, o no sé, pero menos no me gusta nada. Igual soy un hipócrita porque tengo mis paredes sin pintar, pero bueno. Pero bueno, pasa que hay tantos problemas en esta casa, hay tantas cosas que hay que hacer, que no me puedo permitir el pensar en gastar en pintura y ponerme a pintar, ¿viste? Igual te digo, en mi defensa, como las paredes están todas mojadas, todas llenas de humedad, tampoco te da mucha ganas de pintar. Porque sabés que antes tenés que hacer otros trabajos. ¿Para qué vas a pintar si después le van a empezar a salir manchas negras encima de la pintura? ¿Para qué, viste? Lo que más me jode, ¿sabés qué es, Squirrel? Que acá está muy normalizado que la solución para las paredes con humedad, ¿sabés cuál es, Squirrel? Ponerle una capa de Durlock encima, de yeso. Las paredes estas, no sé si en Chile las llaman igual. Squirrel, pero ponerle Durlock encima de las paredes con hongos. Y me lo hicieron, cuando yo era chico me lo hicieron. Y el trabajo también. Y sí, no, una cagada. Porque es tapar el problema. El problema no lo estás solucionando, lo estás tapando, ¿viste? Si no tuvieras límites ni que preocuparte por gasto, ¿cómo te gustaría que fuera tu casa ideal? Tanto en lo funcional como en lo estético. Me gustaría
tener una casa de 2 pisos me gustaría. Me gustaría. 3 no, esto me parece demasiado. Pero sí, a ver, ¿qué me gustaría poner? A ver, voy a buscar. Pasa que yo tengo un gusto muy determinado por algunas cositas. Quiero ver si encuentro, pero... Pasa que tampoco sé si en serio haría lo que... No encuentro nada parecido. Tendría que ponerme a buscar imágenes o algo, que no tenga molla sería una bendición. Exactamente. Por eso debe ser que no se me ocurre como una super casa ideal, porque yo estoy con la vara tan baja de con que ya no tenga molla, chicos, yo ya soy feliz. Con que no tenga molla, yo ya soy feliz. Chaconita, no me gustan los edificios ultramodernos que son puro vidrio por fuera, se me hacen horribles y sin gusto. Claro, se perdió como ese toque, viste, particular, ese toque especial. Como que ahora, no sé si le dicen minimalista, cómo será la palabra que le dicen, pero como que se termina viendo todo muy parecido unos de otros, no me gusta. Me consta, lo han hecho aquí también, pero de solucionar no soluciona nada. A menos que quieras ahorrarte el tratamiento, tendrías que hacer un muro falso separado del que tiene problemas de humedad, pero la humedad y los hongos se irían... ¡Claro! ¿Viste? Y es complicado porque, por ejemplo, acá hace un año más o menos a varias de las paredes que tenían humedad, como en la parte de abajo, ¿viste, Squirrel? Se picó todo hasta los ladrillos y se le hizo todo, la mezcla, todo. Pero yo sé que eso es temporal, ¿viste? Eso es temporal, es que al final, aunque pasen, yo qué sé, 2, 3, 5, 6 años, la humedad va a volver a salir la humedad. El problema no se soluciona simplemente picando hasta los ladrillos, dejando que se seque y volviendo a... No se va a arreglar así. Eso es un parche. Hay parches que duran más, parches que duran menos, pero al final yo sé que eso no arregla el problema de fondo, porque para arreglar el problema de fondo hay que gastar más y hay que hacer cosas más jodidas, ¿viste? Yo he visto, no sé si están así, Squirrel, yo he visto que pican de un lado de la pared hacia el otro. Y como que vuelven a hacer la parte de abajo y le ponen, creo que eso que vos habías dicho, de silicona y no sé qué. O sea, no es tan fácil, lamentablemente, como picar hasta el ladrillo y ya está, ¿viste? Esa es la cagada, como que tarde o temprano vuelve a salir, lamentablemente. O sea, la humedad vuelve a progresar hasta el exterior de la pared. O sea, hasta la parte que vemos, digamos. La cagada. Ah, ¿sabes qué había visto? Squirrel, perdón si te dije DF, que vi, es que esto no sé si es verdad, por eso te pregunto, de un tipo que probaba una cosa nueva para la humedad de las paredes, que hacía como un agujero, como con una ruta que recorría toda la pared por dentro, y como que esa ruta llevaba a una rejilla de ventilación, o sea, todo esto dentro de la pared, y que la rejilla de ventilación permitía que la pared respirara por dentro y que eso hacía que no volviera a haber humedad. ¿Será verdad eso? ¿Funcionará? Pero era como algo interno en la pared, o sea, vos no ves todo el camino, vos ves la rejilla, supongo. Pero se me hizo llamativo porque nunca había visto eso. O sea, vi muchas cosas que decían que era para arreglar, pero esa nunca la vi. Juan le dice, hay gente que le gusta el brutalismo del concreto, eso que en algunos lados es una demostración de estatus porque una casa hecha estructuralmente completa de concreto es carísima. No, la solución real es colocar una barrera de humedad para que deje de aparecer el problema. Y es eso, se pica la primera capa del muro, por así decirlo, se coloca la barrera de humedad y se vuelve a hacer el muro. Claro, en el caso este no se puso ninguna barrera, por supuesto. Pero bueno, yo estaba pensando que... había... Ay, ya me olvidé. Puta madre, chicos, disculpen, estoy grande. Qué complicado, dice, sí, es muy complicado. Ya me olvidé lo que iba a decir. ¿No le recuerdan al abuelo de que estábamos hablando? No me acuerdo qué estaba diciendo. El moquito. Ay, no me acuerdo, che. Estaba diciendo algo y no me acuerdo. ¡No! Hablamos de que íbamos a jugar al Dark. No, sé que de eso no estábamos hablando.
Estabas hablando de cómo arreglar la humedad. Sí, pero iba a decir algo, ya no sé qué carajos. Me acordé. Que había gente que justamente, esto que le decía, le ponía tal vez pinturas antihumedad, antihongos a donde estaban los hongos, ¿no? Y resulta que me puse a ver, y acá Squirrel lo podría comentar a ver si están así o no, que decían que si vos ponías, por ejemplo, placas de Durlock lo que sea, o algún tipo de estos productos que le pintás y supuestamente la humedad no penetra, lo que terminaba causando era que la humedad necesita sí o sí un lugar a donde ir. Necesita un lugar por donde salir. Y el problema era que si vos lo pintabas o le ponías algo en la parte de abajo, la humedad, como no podía salir por ahí, subía más para poder salir por arriba, por la parte de arriba donde no estuviera la pintura. Y si no podía, iba subiendo más y terminabas creando un loop donde vos ibas tapando y la humedad iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo porque no encontraba un lugar por donde salir. No sé, lo vi, la verdad que me cagué bastante cuando vi eso. O sea que solo tapa el problema y no arregla. Sí, por eso, había visto de eso y la verdad que me cagué cuando lo vi. Bueno, con la condensación pasa exactamente lo mismo. Está pasando lo mismo. Hay una humedad que sube y que no tiene por dónde ir y busca todo el lugar que encuentre y me jode toda la casa, pero bueno. Por eso hay que hacer un montón de huevadas que encima no las están haciendo porque está nevando y escarchando como la reputa madre y no quieren venir. Pero bueno, tampoco van a recibir su paga si no vienen, así que... Si perdemos, perdemos los dos, papu. Ustedes hicieron parte del trabajo, yo les pagué una cuota, bueno, el resto de las cuotas no las van a ver en su puta vida hasta que me termine, hasta que me solucionen el problema, papu. Nos revimos, perri. Va a terminar haciéndote Cordyceps 8, sí. Las tiendas de pintura te venden eso como la solución definitiva. Sí, son unos garcas. La verdad que son unos garcas. Son unos garcas porque al final esta gente sabe que no va a solucionar el problema. Y eso me parece a mí de lo más feo, ¿viste? Que te hacen creer que el problema se soluciona y no se soluciona con eso. Creo que me vendría bien traerme una escalerita para acá. Bueno, también tengo el andamio, ¿verdad? Por otro lado, la gente necesitará un elemento de tradición en sus vidas. ¿Serás tú? ¿Cómo? Necesitan saber que cuando contraten tus servicios habrá un humano involucrado. Me caí. Algo como limpie Sociedad Anónima. Sin embargo, esto afectará a tu tarifa. Una empresa llamada El Limpio es mucho más ambiciosa y puede cobrar una tarifa de prestigio 5 veces más alta. Ah, bueno. ¿Cómo me vende la moto, El Crypto Bro? Crea la vida que quieres tener, Don Ceniciento. ¿Cómo? ¿Cómo? Que dice, es verdad, no es una solución porque la humedad solo sube buscando por dónde salir y depende de qué tanta sea la humedad, pero te puedo asegurar que a no ser que la pintura sea epóxica, eventualmente la humedad te va a terminar tirando la pintura. Eso se va a comer el muro mismo por erosión buscando... ¡No! El único chasqueador cuyo ceguera, inserte Goli, no se debe a la placa de hongos en la cara. Mirá, ya el ruido te lo hago, Ya el ruido de chasqueador ya te lo sé hacer, Chasqueador 28.
estas luces también se me hacen horribles, no sé. A mí, mira, la pregunta que me hizo Wolf, sí que algo que sé que me gustaría son luces LED de estas que consumen menos y demás, ¿viste? Pero que estén puestas como en algo antiguo, así como estas lámparas de madera que habían antes que se colgaban de los techos, que tengo acá en mi casa. Cosas así, ¿viste? Como mezclar como tecnología, cosas modernas, pero que se vea como, no sé, antiguo, algo así creo que me gustaría tener. Candelabro, esa no me salía la palabra, ¿verdad? Me ha tocado arreglar algún que otro muro que se descascara por la humedad y siempre termino diciendo lo mismo. Si la humedad viene del cimiento o si hay una fuga, se va a volver a caer. Sí, ¿viste? Es una caca. Es una caca porque... no sé cómo te ha tocado, Squadron, pero la mayoría de gente a veces por el tema del gasto elige poner el parche momentáneo antes que solucionar el problema. En mi caso, bueno, porque no me puedo permitir ahora mismo solucionar todos los problemas que tiene la casa. Entonces uno opta por el parche más barato que dura un tiempo, ¿viste? Lamentablemente. Igual lo que sí me molesta, Squadron, es la gente que el dinero les sobra y aún así son ratas y no quieren pagar el arreglo y igual optan por el parche. Eso sí que nunca lo he terminado de entender. Como de loco, si te sobra el dinero, si podés arreglarlo, arreglalo. Dale. O no sé si te ha pasado, Jorge, de que te toquen clientes que tienen claramente dinero y aún así eligen comprar, yo qué sé, los materiales más baratos. Aunque sea la calidad, la peor calidad, el tipo prefiere comprar los materiales más baratos y decir, dale, pero permitite algo mejor, hermano. Si la plata no te falta, dale, te da rabia porque, claro, yo soy el que tiene que comprar las cosas más o menos baratas porque no me alcanza para... Entonces por eso me da bronca cuando el que tiene igual compra lo barato, como, dale, papá. Vos que podés, por lo menos, hacelo por mí. Sos de... Sí. Me ha pasado más veces la que me gusta... ¡No! ¿Listo? ¡Epa! Acá voy a necesitar otra escalera. ¡Ah, no! Mira. ¿What? ¿Me deja subir? Bueno, está bien, bro. Ay, ¿por qué no te vas? Ahí estamos. ¿Qué dice? Y más allá de los materiales me ha pasado que me lloran por el precio del trabajo después de que ya está hecho. Hijos de puta. Pero si eso se habla antes. O sea, ellos ya saben lo que les vas a cobrar. ¿Esperan a que termines para llorarte? ¡Qué hijos de puta! Agua antihumedad 100% segura y efectiva. No lo sé, amiga. Espero que la humedad no vuelva. Tomé con confianza el agua. Espero no ver manchitas negras en unos meses, ¿me oyes? Casi me caigo, pero no me caigo. Bien. ¿Citas negras en dónde, Rami? En todos lados. Ay.
Sacumín dicen, acá en casa he rechazado un chingo de personas. Vivimos en colonia de viejitos pensionados y los albañiles se aprovechan de eso. Querían cobrarle a mi abuela por ponerle tejas nuevas a la encima de la cocina y cambiarle el lavadero 15 pesos mexicanos. 15, ¿cómo que 15 pesos? 15 pesos no es nada. ¿Cómo que 15 pesos no es nada? Solo de mano de obra. Ah, 15K. Ah, bueno. Yo dije, no, che, pasame el número del albañil. Que le pago el viaje hasta acá, que me lo arregle yo, que me lo arregle él, ¿viste? Me arregla la casa entera por 15 pesos. Igual, también pregunto cómo quedaría la casa, ¿no? Si me la arregla alguien que cobra 15 pesos. ¿Cómo me dejará la casa, no? Ah, mirá, me faltaron los marcos de la ventana, manilla de la puerta del balcón trasero. Marcos de la ventana de la primera planta. Oh, ¿cuál es el marco que me falta? What? Primera planta. Ah, claro, planta baja, primera planta. Claro, para mí primera planta es la primera planta, pero no, es la planta baja. Sí, esto debe ser. Ah, no, esto. Segunda planta, poste de los muros, la segunda planta. ¿Qué dice? Hay muchos aprovechados por ahí. Encima ya me agarraron a mi agua y sol y ya quedó con un señor que le va a tumbar toda la encimera, hacerla de cero, ponerle mosaico nuevo, instalar la tarja nueva con la llave de agua por 10K con mano de obra y materiales. Se me sigue haciendo un poquito caro, pero bueno, y... ¿viste? Más, ¿por qué se pone a hacerlo cuando no estás vos, viste? Claramente le van a ver la cara, la van a cagar. Qué bronca cuando hacen eso. Pasó lo que tenían que pasar, dice Squirrel. Se llovió completo el techo porque se resbaló la canaleta. Después quería que por la garantía que ofrecemos arregle todo eso gratis. Y hay un problema ahí, viste, cómo se abusa también de la garantía. ¿Cuáles son los postes de los muros de la segunda planta? ¿Dónde están los postes? ¿Por qué no los veo? ¿Esos postes están aquí con nosotros? Pilar. O sea, esto no es. Poste de los muros. Estoy buscando dónde están los supuestos postes de los muros de la segunda planta. Porque no lo veo. Encima 2 me faltan. Claro, mi problema es que las escaleras las dejé arriba. Muro... No veo nada que se llame poste. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Poste de los muros de la segunda planta. Pasa que 4 de 6, o sea, ya limpié esos postes de los muros, pero no sé, no los veo. Ah, estas cosas son los postes de los... Ah, la puta madre. Ya entendí. Acá hay uno, mirá. Bien, ya entendí, brother, ya entendí.
Y me queda uno más. A ver, segunda planta, así que uno de estos tiene que ser. Esto. Tipo me spameaba llamadas indignado de que nos pagó por arreglar el techo y se terminó lloviendo igual, que según lo que hagamos con la plata hicimos mal el trabajo. A ver, ¿para qué quiero leer bien? Tal vez dijiste algo antes y me lo perdí. Acá. Por ejemplo, el único trabajo que he terminado mal, tanto con el cliente y por cómo se hizo el trabajo, fue en un techo doble que iba con una canaleta al medio. Yo al tipo le dije que la canaleta era muy pequeña para la cantidad de agua que ahí caía. El tipo prefirió dejarla porque era muy caro mandar a hacer una nueva. ¿Ve? O sea, le avisaste, le advertiste. Y el tipo se indignó, ¿viste? Como, es una inversión extra, es un gasto mayor, pero te conviene. Tipo, no, déjala así, déjala así. Rice, me acuerdo cuando mi familia contrató a un señor para que hiciera una salida de agua al techo, para que reutilizáramos el agua, y al final puso una cosa fea que ni tiraba bien el agua, no. Tienes maña para esto. Por fin, el joypad, el lugar de Devon King, está terminado. Mi vecino me ha mandado un privado a mi dispositivo de realidad virtual diciéndome que cree que sus albañiles lo dejaron hecho todo un desastre a propósito, desparramando los sacos de cemento. ¿Te lo puedes creer? Y yo creo que entendible si los estafaste, papu, ¿eh? Pero bueno. Ni de broma les pago ahora, no les ibas a pagar igual. ImuCoin ya se ha estabilizado a una 10ª parte de su precio inicial, así que ellos se lo pierden. Dice que su criptomoneda ya se ha estabilizado a una 10ª parte de su precio inicial. O sea que si valía $1, ahora vale 10 centavos su moneda. Y normal, yo si fuera esos albañiles, yo también hubiera hecho ese desastre. Bueno, ya te he transferido los fondos. No entiendo por qué insistes en que te pague con el dinero del pasado cuando te estaba dando a probar las mieles del futuro. Pero allá tú. Ahora sí, gran trabajo. Vales tu peso en oro. Bien, completado. Así que bueno, cuarto DLC de los expedientes de Muckingham completado. Vamos al 5º. Limpia la heladería. Ah, bueno. ¡Una heladería! ¡Vamos! Limpia mugre. De verdad que me encantan mis trabajadores. Tienen don de gente. Se les ocurren unas combinaciones de sabores espectaculares. Siempre están de buen ánimo y nunca pierden los estribos, pase lo que pase. Sin embargo, no reaccionaron muy bien ante la presencia de un mapache dentro de la heladería. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno. Bien, a ver, heladería. Vamos a ver si hay ñomete antes de continuar. A ver, heladería. Oh, este está facilito. Este está facilito. Esperen que cierro esto para que no me moleste. Ahí está. Vamos. Hemos tenido muchos problemas por un albañil que contrataron hace años que hizo el piso de arriba de remodelaciones aquí en casa. Spoiler, toda una cagada. La instalación eléctrica de arriba daba toques en las llaves del agua del baño. ¡No! Me imagino a Squirrel leyendo escuchando lo que estoy diciendo. Escuchá, Squirrel. Escuchá, mirá. Hizo unas remodelaciones. Y la instalación eléctrica del piso de arriba, de la casa de arriba, daba toques, o sea, patadas eléctricas, ¿no? En las llaves del agua del baño. Abajo la puerta del patio la cambió y ya no cierra. La pared de mi cuarto se volvió a medio hacer por la humedad y ya se volvió a caer. Pero la puta madre, no. Es que encima Squirrel hace sus trabajos, entonces me lo imagino leyéndolo de no puede ser, no puede ser. Creo que primero debería dar un poco de contexto. Acá está, mirá. ñomete. Para empezar, ese día hacía muchísimo calor y mi equipo iba de cabeza.
Que exista más trabajadores como Juan García. Ojalá. Ojalá. Mirá, yo lo he dicho, parte en broma, parte en verdad. Yo si pudiera, a Squarrow le pago el viaje y le digo, ¿sabes qué? Arreglame la casa vos, papu, vení. Me endeudo por 10 años, pero te pago lo que me... con tal de que me arregles este desastre, papu. Igual me da miedo que Squarrow me diga, me lo pagás en NIAS gratuitos, distribuidos en no sé cuántos meses, no sé cuántos años, en cuántos estrellas. No. Digo, ¿sabes qué? Prefiero pedir otro préstamo al banco, papá. Antes que hacer NIAS perpetuos, prefiero sacar otro préstamo. Nuestra heladera en práctica, Rihanna Hooper vio a un mapache en la práctica, en la parte de atrás, perdón, rebuscando entre la basura. Para romper una lanza a favor de Rihanna, ella salió corriendo a ahuyentarlo enseguida. Urban dice, pero te puede conocer en persona, ¿no? Y claro, si en mi casa me va a conocer en persona. No, me voy a poner la bolsa de papel de los emotes, ¿viste? Le voy a decir, perdón, pero no puedo romper el lore, Squirrel. Perdón, pero así te voy a hablar, ¿viste? Por desgracia se le olvidó primero cerrar la puerta de la heladería. Rami de aceptar NIAS sin interés. Me recibía con una... Sí. O sea, si te juego Forspoken y el King Kong haciéndote NIAS, baja un poco el precio. ¿Acepta emotes personalizados, Scott? Se puede conversar. Y Casper me... ¡No! Se cayó el ñomo. Volvió Rami. ¿Ya cuántas veces te has caído? Ninguna, Arquebels. ¿O no, chicas? Díganle, no me caí ninguna vez. ¿Cómo andas, señor Arquebels? Te imagino prometiéndome emotes y Yuri de fondo buscando con qué cosa. No. Ya le pregunté. Tápense los oídos. Te has caído como 80... Mentira. Chaconito dice, Rami, no tengo mucho dinero ahora mismo. ¿No hay otra forma de arreglar eso? No, con emotes. Y con un Hugo al final de la pregunta, claramente. Bien. Completamente limpito. Ah, esto no.
¿Y mi música? Se me murió mi música, Brady. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Mira, ha cambiado con los años, Riz, pero te puedo decir, hoy sería el granizado. Hoy sería granizado, que creo que es como una... Creo que es, no sé si de vainilla o crema americana con como granizado, como pedacitos de chocolate ahí metido entre medio. Creo que eso te diría, creo que sí. Creo que sí. Es más, a ver, voy a buscarlo. A ver, ¿de qué está hecho? Crema de leche, chorrito de esencia de vainilla y chip de chocolate o chocolate picado. Sí, eso es básicamente. Sí, granizado. A ver si encuentro acá para mostrarles. Creo que sí, este sería mi sabor favorito al día de hoy. Cuando yo era chico me gustaba mucho el sabor de crema del cielo, pero era básicamente vainilla con colorante, ¿viste? Era básicamente esencia de vainilla con colorante y no sé qué cosa más. Así que tampoco lo considero un sabor realmente el sabor de cuando yo era chico, pero... ¿Cómo andas, Circe? Raya de 20 directetes. Mira, a ver, mira. ¿Ves? Este es granizado. Que básicamente así como un saborcito de vainilla con pedacito de chocolate. Ese es mi sabor favorito a día de hoy. Y el suyo, a ver, abramos debate, papu. Espero que ninguno me diga menta granizada, ¿eh? ¿Cuál es su sabor de helado favorito? Chocomenta no puede ser. Yo le voy al pistacho y pasas al ron. Oh, pistacho, nunca probé pistacho, creo. Sí. Dulce de leche con brownie. Ojito. Limón, dice Manuel Nero. Limón, para pregunta. Ese helado es al agua, ¿no? ¿El helado de limón? Mientras Rihanna estaba ocupada con el mapache, Harry Solom había entrado en la tienda para comprar su deluxe diario. Sí, dice Manuel. Mira, creo que nunca probé ese. Parece que no. Es un chico muy tierno, inteligente, pero timidísimo. Está claro que no suele hablar con mucha gente, pero siempre intenta dar conversación. Esa mañana estaba haciendo una observación sobre la perfecta simetría de los trocitos de chocolate con menta. ¡Puta madre! Sacomén, justo tienen que hacer una chocomenta referencia. Cuando tirás lo de la chocomenta y yo empiezo a bardear la chocomenta. Justo tenían que mencionar la chocomenta. ¡Puta madre! ¡Qué juego, che! Bien. Chocomenta suprema, si no. Circe dice, a mí me gustan los sabores livianos, vainilla, crema del cielo, flan. Bueno, no está mal, no está mal. Chocolate blanco, papu, riquísimo, dice Amaezon. ahí sí que para allá no voy, pero... O sea, solo o con pedacito de chocolate. Si me decís con pedacito de chocolate, Amaezon, ahí te la puedo defender, te la puedo defender. O sea, chocolate negro, me refiero al común. Perdón por discriminar al chocolate. Mi favorito es el Cookies and Cream, que es básica vainilla con trozo de galleta de chocolate tipo Oreo. Sí, conozco el buen Chocos, el buen Choco and Cream. Menta granizada, tengo un pote grande en la heladera, dice uno. No, bueno. Me gusta la vainilla y el pistache, dice. A ver. Si pasas al Rune Square le gusta, a mi familia le gusta mucho. El pasas al Rune. Aunque una vez probé helado de chicle. ¿Qué? No. No.
No, eso es una prank. Esa es una prank, Riz. No. Yo pruebo helado. ¿Le siento sabor a chicle? Me vomito. Me vomito. Me vomito, Riz, me vomito. En cuanto al mapache entró como alma que lleva el diablo en la heladería, se desató el caos. O sea, todo esto es porque se metió un mapache en la heladería. Ese es el deep lore de por qué está así. Todo el mundo, el personal incluido, perdió los papeles mientras el animal correteaba por la tienda intentando encontrar la salida. Eso es lo peor, Eso es lo peor. Cuando un animal se te mete en un edificio, en una casa, y empieza a correr para todos lados porque no sabe por dónde salir, si no la habré bebido. Sin embargo, ahí es donde Harry entró en acción. El mapache hizo una hoguera que está todo lleno de hollín. Rami, acá en el Gran Buenos Aires existe el helado ¿sabor? Plin Puff. No, sí conozco el Plin Puff. Me gustó. Ya conito ahí el buen paréntesis para los que no lo conocen. No, hermano. ¿Cómo puede ser? ¿A quién se le ocurrió? Va, no sé, a lo mejor está rico, pero es como cuando Riz dijo lo del helado de chicle. Me vomito. Me vomito, chavales, que me vomito. Bien. Justo iba a bañarme, ahora tendré que hacerlo oscuras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cortó la luz. ¡No! Con cuidado, buen señor, Con cuidado. No sé en otras partes, pero aquí en España tenemos helado de pitufo, que es un helado azul, que aquí sabe, ni idea, lo comía de pequeño y nunca supe. No. ¿Cómo que helado de pitufo? ¿Te imaginas que el helado de pitufo era lo que acá le decimos crema del cielo? Porque era el mismo color. Sería muy chistoso. Sería muy chistoso que tuvieran un nombre tan diferente, pero que fuera lo mismo.
Y acá veo como que... ¡Ah, qué boludo! Dice abrir mostrador. ¿Por qué no se abre? Ahí está. Facilito. Hicieran pitufos reales, no. Mirá la cosa de propina. ¿Sabés cómo me jode el tema propinas? Cuando las propinas, primero empezaron con lo de que las propinas fueran obligatorias. Y segundo, que lo que vos dejás de propina para la persona que te atendió, en realidad nunca va para la persona que te atendió. Se lo juntan todo y lo reparten después como les sale de los huevos. ¿Sabés cómo me da bronca eso? O sea, uno como cliente debería poder elegir si la propina va a la persona que te atendió o al negocio o lo que vos quieras dar, a donde vos quieras dar. No que fuera algo así, viste, que dejar la propina y después a lo mejor ni le dan nada a la pobre persona que te atendió. ¿Verdad que sí me da bronca, verdad? Cuando pasan esas cosas. Propina es obligatoria, pero eso no es en Estados Unidos nomás. ¿Sabes qué pasa? Que depende a qué le digas obligatorias. Claro, puede que por ley no estés obligado. Pero en Estados Unidos sé que no solamente ahí, sí sé que te digo que no solamente ahí es obligatorio, pero sí sé que te meten una presión en otros lugares, acá también. Te meten la presión o que sos una basura, ¿viste? Si no dejas, no sé, el 40%, el 30% de lo que has hecho, hermano. Que estoy pagando un préstamo. Igual, ¿sabés hace cuánto no salgo a comer algo? ¿Cuánto? Restaurante, más de 15 años fácil. Pero fácil, ¿eh? Así que no... Estoy encerrado en el sótano viendo Fulbito. Es la segunda vez que gano el juego de Jump Catch ese y no sé de qué va, dice Amazon. Es algo aleatorio, es como una cosa que va flotando por la pantalla y tu personaje casualmente lo agarra. Es simplemente eso. Riz, yo no voy a restaurantes de que mi mamá trabajó en varios y nos dijo lo que hacen con la comida. No. Pero pasa el chisme, brade. Pasa el chisme, así vomitamos todos juntos. No pensé, quiero saber el chisme, brade. No me podés dejar así. Con decirte que la comida que no se comen los clientes, la que esté de más o menos bien, la juntan en otro plato y ¡No! Bueno, a mí me ha pasado lamentablemente una vez que me olvidé y pedí comida un lunes. ¿Ustedes saben cuál es el problema de pedir comida el lunes? Que te mandan lo del viernes. Bueno, cometí ese error y mi cuerpo pagó las consecuencias. Harry sabía que los mapaches odian el aceite de menta. Chiqui, mi consejo, no todos los lugares hacen eso, pero les aconsejo, no pidan comida los lunes, chicos. Así pues, mientras el resto corría haciendo aspavientos, él saltó por encima del mostrador, cogió el tubo de chocolate con menta y empezó a esparcirlo por toda la heladería. Luego creó un camino delicioso de sorbete de fresa para guiar el animal hasta la salida. Lo que funcionar funcionó, pero ¿a qué precio? Claro, mirá cómo dejó la heladería, ¿no? Bueno, también fue el mapache, no fue solamente eso, pero todo contribuyó a que esté todo esto tan sucio, ¿verdad?
Bien. No pidan comida, aliméntense con la fotosíntesis. Mi personaje es Majin Buu. Majin Buu, atrápame el coso que flota para ganarme. Majin Buu. Ay, la garganta ya no puede. Lo chistoso que eran restaurantes buenos de la ciudad, pero las cosas de ahí medio miedete. Con decirte que la comida que no se comen los clientes, lo que esté de más. No, perdón, estaba leyendo lo mismo ya. Estaba leyendo el mismo mensaje, ¿verdad? Muy bien. Mira qué linda que va quedando. Mira. Mira qué linda que va quedando en la heladería. O sea, bien rosita, bien croquet. ¿Cómo anda, señor Cósmico? Bienvenido. ¿Cómo va? Lavandería Fail Continuous. Sí. Ay, escuché una alarma de un coche. Están robando un auto acá en el barrio, chicos. Se están robando un auto, chicos. Pedir al trabajador por arruinar los helados. Gran Theft Auto Argentina, sí. Uy, lo que sería, pa. ¿Te imaginas? A cada rato ameo, no tenés para la birra, guarda, no seas malo con los pibes. Tengo 9 hijos, amigo, dale, no seas ortigo. Y dale, amigo, no sea malo. Soltame un ovillito, guacho, dale, que le tengo que dar de comer a la Jenny, a la Maca, al Brian, dale, amigo. El Brian. ¡Ta madre, Brady! Bien. Epa. Bien. Mirá qué bonito, mirá qué bonita heladería. 99%. Gancho del cartel de suelo mojado. ¿En serio? ¿Este ganchito? Estantería de ingredientes.
Cartel de las heladerías. Bandeja de las heladeras. Ah, no, cartel de las heladeras, perdón. Esto no lo había visto. Carteles de las heladeras. Perdone, ¿no? Pero estoy mirando y... no entiendo la parte de carteles de las heladeras. A ver, marcámelo porque no lo estaría viendo. What? Nada, le da. Esto es una heladera. Listo, Brady. Quiero un helado, por favor. Vámonos. La máquina de helado, más bien, claro. Bien, a ver, ¿será que creo que nos terminamos todos los DLC del expediente de Muckingham, Ojito. Acabo de ver la heladería y es increíble lo impecable que está. Aunque el debacle me ha costado un ojo de la cara, me alegro de que haya sucedido. Harry, o más bien mentolado, jaja, mentolado, por fin ha despabilado. Y además es una historia que puedo contar en fiestas y barbacoas durante los próximos 20 años. Y también puedo deducirme los costes por ser un accidente laboral. Que te vaya de maravilla. Bueno, limpiar la heladería, listo. ¿Se te metió un Rocket persiguiendo a Groot? ¿O qué? Sí, se metió un mapache. Se puso bellaco, después hubo que tirar cosas de menta o no sé qué cosa para hacer que siga un camino y salga o algo así. Bueno, listo. Expediente de Muckingham parte 5 completado. Nos queda el último DLC de Expediente de Muckingham y después quedan un montón de otras cosas para hacer, Queda mucho. No se salvan del chorro de agua, chicos. Vamos, Expedientes de Muckingham parte 6. Limpiar el metro. Ay, no. Y limpiar el parque de esculturas. El metro otra vez. Bueno, vamos al metro de nuevo. Te damos la bienvenida de nuevo a los sistemas de metro de Muckingham. Tras las festividades de primavera de ayer, nuestro sistema de metro sufrió un aumento en los desperfectos de los trenes de un 314%. Chicos, esperen que tengo por acá. De un 314%. Una cifra considerablemente superior al 5,9% previsto inicialmente. En consecuencia hemos tomado la difícil decisión de seleccionar un limpiamuro y asumir las pérdidas por el valor del 2,65% del presupuesto anual de contingencia. Bueno, vámonos, metro. ¿Para cuándo metro 1033? ¿Para cuándo Mass Effect Andrómeda? Uy, Riz. Está bueno ese, El Mass Effect Andrómeda está bueno. Mirá. Metro referencia. Esta es una referencia al nivel que jugamos del juego base. Está todo limpio, hermoso. Lo único que tenemos que limpiar es el vagón, papo, el tren, los vagones del tren. Buenísima. Esto va a estar facilito, chicos. Esto va a estar facilito. A ver, vamos a ver si encuentro el ñomete. ñomete. Ay, escucho un ruido. Parece que está adentro de... Ay. Adentro del tren, así que... Vamos. Vamos a buscarlo primero que nada. Me hace acordar al Silent Hill 3. El tren todo sucio, ¿viste? ¡ñomete! Bueno, a limpiar. Empecemos por fuera. Vamos. Hola, Casamanchas. ¿Qué te traes entre manos? Se limpia rápido, ¿eh? Es mi primer día en la tienda de antigüedades de Jess y ya me ha mandado a Washington a recoger un soporte de cesta rococó. Me entraron ganas de decirle, señora, no busque más.
Yo soporto lo que sea. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero nunca conviene darle rienda suelta a tu rareza el primer día. Sí, mejor no, si no tire frases así, papu. Lo mejor es que no. ¿Para cuándo se...? Ah, nada, ya está jugado. Juegazo el 3. ¿Qué tal pinta tu día? Bien, acá, lavando. Va quedando bonito, Agua de Teletubby que Amaeso mencionó. ¿Cómo? Dios, ¿qué ha pasado aquí? Mataron a un Teletubby. Pero... ¿Cómo mataron a un Teletubby? Por los colores. No, Maestro. Vamos a limpiar acá el techito. ¿Listo? Ay, me falta acá. Listo. Mirá qué bonito. Mirá qué precioso, qué croquet quedó. El primer vagón. Impecable. Por fuera, por lo menos. Vamos por dentro. Hablando de agua, voy a congelar mi botella para no morir de calor. Uy, dale. Amaison dice que hay muchos colores. O los mataron o se emborrachó y vomitó las pastillas. Las natillas de las pastillas, no. ¿Has vuelto al metro? ¡Qué bien! Seguro que te necesitan después de lo de ayer. El festival de Bucket se fue bastante de madre, por lo que vi en Watcha. Eso es una especie de red social, supongo. Estaba claro que no iba a salir nada bueno de que 5 pueblos celebrasen sus fiestas a la vez.
Bien. Bueno, avanza rápido, ¿eh? Dentro de todo. Además que tenemos las mejores herramientas, así que no es como cuando jugamos el Metro esto. No se parece en nada. Bien, espérenme un cachito. Estoy mirando acá unas cositas de... a ver... Ah, bien. Ah, mira, se veía los gritos, pero no. Ya confirmé. Quiero saca esto y pone, por ejemplo, la linda de Skyrim a la noche. Es un puente, crúzalo y ya. Ah, qué triste, chicos. Hoy publico la última parte del Beomot. Qué triste que se terminó la serie en el canal hoy de publicar, loco. Lo voy a extrañar, el Beomot. Bueno, lo vas a extrañar, Manuel Negro. La cara de Lobo Negro. Se termina el Biomutant en el canal, no. Me encanta hacer este trayecto. Voy a hacer una parada rápida para estirar las piernas y admirar las vistas. Casi se me olvida lo precioso que es nuestro condado. Bien. Bueno, moquitos. A ver, Lobo Negro dice: hay que subir el ánimo de alguna manera. Bot, haz lo tuyo y cuéntanos un buen chiste. A ver, ¿qué obtienes cuando cruzas un cerdo y una piña? Un pino porcino. La puta madre. Gente, me voy a comer, ya vengo. Me tirás el chistaco y te vas, papu. Y huís. Buen provecho, Lobo Negro. Que coma rico, Amaezon dice: ah, qué maravilla. Esta música me lleva a la taberna de la yegua abanderada en Carrera Blanca. Hulda poniendo hidromieles. Mikael, el bardo cantando. Sadia haciendo twerking en la barra.
Uf, se me olvidó quitar esos mods ahora. Picarón. Picarón. Ah, qué juegazo el Skyrim, Amazon, si tuvieras que elegir, sé que va a estar difícil, pero entre Veilguard, que te lo platinaste, por cierto, no me olvido de eso, o Skyrim, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor, Amazon? Igual dice, bueno, secta, me retiro, que debía haber llegado ya a mi sesión de Dungeons and Dragons, pero la lluvia no aflojaba. Buena limpieza. Dale, muchas gracias, señor Wolf. Muchísimas gracias. Pensé que las partidas eran los domingos, o ahora también hay domingo y lunes. Ojito. Hay sesiones extendidas, papu. Ojito. Tremendo B7. Faltó la Lucy Argonian Maid. Wolf. ¿Argonianas o callitas? Esa pregunta es clave. Exactamente, 2 campañas. ¡Oh! Pero la pregunta importante, Wolf. ¿Cómo es? ¿Callitas o argonianas? Para mí, callitas. Ni allita. No, pero puta. Que le vaya bien, buen señor, que disfrute el B7. A Maethon dicen. Veilguard es muy bueno y me gusta muchísimo. Perdón. Porque no me lo hubiese platinado, si no, claro. Pero voy a tener que decir que el mejor es Skyrim, porque el lore de los orcos es top tier. Uff. No, sí me encantaba. Al final, el personaje definitivo, lo comenté en uno de los directetes, fue la orca de ojos rojos. Uf. Cuando vuelva a Skyrim va a ser una orca de ojos rojos. Ya lo tengo, ya lo sé, ya lo tengo, ya lo veo en mi mente. Tamara, la orca de ojos rojos. Bueno, creo que con esto, mira, 50%, porque ya limpiamos un vagón. Nos queda este otro vagón por fuera y por dentro y ya terminamos. Tamara la Orca, tremendo nombre. Sí, es que va a ser así, Tamara la Orca. ¿Para cuándo Star Wars Knights of the Old Republic? 1 y 2. Callitas very you have kind. Se sorbe 2 litros de espuma antes de irse. Me acuerdo, no sé qué había hecho. Yo me robé un montón de espuma de algún lado en una de las partidas. Tenía un montón de espuma. Me lo guardé en una de las casas, pero nunca lo tomé ni lo vendí ni nada, solo lo dejé guardado. Bien.
Tengo a un pato y a una cabra bloqueando la carretera en punto. ¿Cómo? Que todo el mundo se calme, solo estoy de paso. Voy a recoger algunas vallas de Poison de las ramas altas para intentar alejarlos. Qué fumada las historias que hay en este juego. A ver, Amazon dice Tamara la orca, que es una orca, gracias a Talos, porque si no su nombre sería muy confuso. Humor para toda la familia. Amazon dice, ¿una cabra? ¿Para cuándo biomutan? No hit en máxima dificultad. Ese juego, Amazon, lo que debe ser, en serio, ese juego en máxima dificultad no me quiero imaginar. Con el combate, lo bien hecho que está. Uf, principalmente los jefes. Que la tortuga esa marina, lo que fuera esa cosa, el bicho ese, el Huff Puff, creo que se llama, no me acuerdo, porque se llaman todos parecidos los bichos en ese juego. Que era una esponja de vida y que normal, con las mejores. Te lo repito, escuchá, por si no se entiende, Square, para no. ¿Dónde mierda dejé mi altavoz profesional? ¿Qué onda? Uy, loco. Me desapareció mi altavoz profesional. ¿Dónde está? Acá está. Amazon tenía, escúchame, de las mejores armas del juego. y estuve como 15 minutos pegándole porque era una esponja de vida. En normal. En normal. ¿Qué pasó? Me dijeron algo, estoy alucinando. Mira, con mi memoria de Dory Squirrel, si te dije algo no me acuerdo. Listo, solo queda la parte interior y ya estaríamos. Uy, qué rápido que vamos, qué satisfacción, qué bendición. Por fin en Washington. Menudo viajecito, me ha hecho recordar todo lo que hay ahí fuera.
¿Alguna vez has pensado en trabajar fuera de Mockingham? Mason dice, los asientos de felpa bien mojados para que crezca el moho bien fresco y hermoso. Y sí, es verdad que los métodos de limpieza en todo este juego han sido como mínimo cuestionables. Empezando con mojar madera con una hidrolavadora directamente y sin hacerle nada más. Sí, está medio curioso como método de limpieza y preservación del material. Madera como... ¡Ay, puta madre! No hay misterio. Mike lo sabe todo. Los enanos estuvieron aquí, y ahora no están. Eran gente muy baja. O quizás no. Todo depende de la perspectiva. Seguro que ellos creían que tenían la altura adecuada. Ah, bueno, tremenda referencia se mandó el Papu, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Mike, por esa donación. Capté la referencia, ¿eh? Capté la referencia, Papu. Muchísimas gracias, señor Mike. Sea quien sea usted, buen señor. Que ya me empiezan a picar cambiándose los nombres. Poniéndose nombres curiosos y ya no sé quién es, la puta madre. Pero muchísimas gracias, buen señor, ¿eh? Para mí fue Squirrel. Claro, a ti te pagan por limpiarlo, no por mantener. Es un buen punto. Gracias, Mike, por esa donación, papu. Muchísimas gracias. Ahora cuando cierre la tarjeta y haga la compra del mes, voy a poder comprar otra botellita de agua gracias a su buena donación, buen señor. Muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. ¿Yo qué? Nah, no te hagas, Squirrel, no te hagas. Fuiste vos, fue Jarito, nah. No. Jarito que está en el obelisco ahora mismo, a mí no me engañás, papu. No, 24%, dale. El ñomo. Puedo poner, mamá huevo. No quiero que te caigas, pero tampoco quiero que me estorbes mientras estoy trabajando. Puta madre, se cayó. Te vuelvo a poner donde estabas. Vení. Espérate, a ver. Ahí. No me deja soltarlo, loco. Ahí está. Eso ahí. Eso sí. Quédate así. Los nórdicos usan mucho las pieles en sus armaduras. Esto pone a Mike nervioso.
juegazo, loco. Bien. Bueno, 98%. Ya estamos prácticamente. Quedarán algunos pequeños detallitos que pulir. Fui yo. ¿Cómo? Lo sabía. $900. ¿Cuál es el que me falta? Porque puede ser este como puede ser del otro vagón también. Me da que va a ser del otro vagón, ¿eh? Vamos a ver. Efectivamente. Marco de las puertas dobles exteriores. Uy, no había visto eso. Exterior. Epa. Bien, paneles publicitarios centrales. Ese, mirá como ya me veía como culpable, seguro por el fulminante. Se murió el chat en el stream o lo sacó Rami por alguna. No. No, se habrá muerto con lo del. Con la mierda esta que pasó con las alertas. Sí, es verdad, mirá, no estoy ahí. Bueno, que se quede así igual. Ocupa menos. Como hay menos espacio en la pantalla ocupada. Me gusta más. Más pulcro, papá. Epa. Se murió más que lo mores. Que viene a andar al stream. Sí, por suerte las alertas se arreglan. Pero sí, Jarito, estuvo raro lo de que empezaron borrando los comentarios. Después ya no borraron más porque empezó a venir más gente y ya era inevitable. Pero cuando hubo un aislado que preguntó si se había caído, ¡pum! Desapareció. Exterior del vagón. Eso no, ni siquiera lo empecé a limpiar. ¿Qué pasó ahí? Dobles interiores. Oh, me olvidé. Claro, esta estaba abierta porque es por donde entré. ¡Ay, puta madre! Algunos dicen que Alduin es Akatosh, otros que Mike es un mentiroso. No creas ninguna de las dos. Igual manera Tamara la orca decía que no era ni infiel. Tampoco creas ninguna de esas dos cosas. Muy bien. Gracias, Gracias, señor Mike, por esa donación, papu. Muchísimas gracias, Gracias, papu. Gracias por esas palabras de apoyo. Para nada difamatorias, Se agradece, papu. Muchísimas gracias, Mike. Cago en la puta madre. Papu, esa buena dictadura. Uf. Es que son unos hijos de puta fingiendo que no pasa nada así. Hasta que ya vino varias gente y fue como, ya no podemos disimular, papu. No nos queda de otra. Ventilación del techo, si me falta una de estas. No es. Loco, pero es que no hay más. Una.
Dice A. Claro, la letra debe ser... La letra es el del vagón, claro, sí. Pero sigo sin... Sigo sin ver dónde se supone que está el problema acá. Rejillas de ventilación del techo. A no ser que sean exteriores. A ver. Tamara, la que te ahorca. No, Tamara la ahorca. Tamara la ahorca, no la que te ahorca. No. Uy, tengo la escalera, no la puedo saltar, loco. ¿Será de esta? Rejilla ventilación. Debe ser de esta, sí. Me habrá faltado alguna de estas, seguramente, sí. Pero decía A, así que tiene que ser alguna de estas. Acá te vi. Bien. Tiradores de la salida de emergencia. Tiradores de la salida de emergencia. ¡Epa! Te vi. Asideros. Uy, me faltan un montón de esos. A ver. ¿Dónde están? Ah, son los cosas. Me queda uno. Listo. Compartimento de las alarmas de emergencia. Te encontré. Faros traseros. Dice B, así que está por acá. Faro. Acá. Acá no hay. Sí. Acá, sí, faro trasero. Ah, me faltó este. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puerta de la cabina. Puerta exterior del vagón clave. Esta debe ser la puerta que... La puerta por la que entré, seguramente. Debe haber alguna de estas. ¿Para de cuál es? De la B, claro. Tiene que ser una de estas. Cerrar puerta. Acá, mira, ves. Esto estaba abierto, creo. Cuando vine. Bien. Desde adentro, ¿será que también tengo que limpiarla? Eso sí. Dije desde adentro y la iba a limpiar desde afuera. ¿Otro? ¿What? Me faltó otro asidero, pero según yo lo había limpiado. Bueno. Ventanas exteriores. Bien. Y nos queda solamente un asidero, uno de estos postecitos. Me falta por limpiar. Vamos a ver si lo encontramos. Te vi. Picarón. ¡Listo! Trabajo completado. ¿Por qué es optimista la horca? Porque Dios aprieta, pero no ahorca. Dice Jarito Cero me dejó un mensaje para ti. No me acuerdo qué me dijo, pero seguro era por ser FIF. No, pobre Jarito, loco.
Hola, limpia todo. Límpialo. Sí, limpia todo. Impresionante. Tu trabajo aquí está más que zanjado. Enhorabuena. Verdad. Bien, ahora limpia el parque de esculturas. Chorros del oro. Acuda con su espuma prodigiosa. Las nubes nos han sucedido. Y ahora es el instante. El momento es siempre. Ya. Dislexia. Puta madre, se dieron cuenta. Bueno, a ver, voy a buscar el ñomete. ¿Dónde está el ñomete acá? A ver. ñomete. Oh. Encontré el ñomete. Ahí vi dónde está. Hola chicos. Hola, ¿cómo andan, señor Alex? Bienvenido al B7. Llegó justo para comenzar el nivel. Bien, tenemos primero la estatua de ñomo. Y segundo, miren, ahí está el ñomete. Mirá. Ahí está observándonos desde el árbol. Vamos a empezar limpiando el ñomete como debe ser. Ha venido. Por favor, deshágase de la suciedad de mi trabajo que me provoca esta inseguridad. Ah, bueno, mira lo que dice acá. El hombre de las Thousand, no me acuerdo si era... ¿Era 1000 o 100? ¿Se acuerdan si eran miles o cientos? Porque cientos de rostros. Sí, ha adivinado bien. La culpa es mía. Miren, según yo sí eran miles. Creo que sí eran miles. O sea, yo creo que cientos era 100, ¿no? Se me mezcla, Brady. Ñomos de mida. Lo toco y se reinicia el nivel, ¿te imaginas? La gran Tomb Raider, Brady. Nah, pensé que iba a ser de color dorado. Me timaron, Riz. Pensé que el ñomete iba a ser de color morado. Dorado, no me... A ver, para que acá necesito herramientas acá para esto. Feliz del amigo a todo, dice el buen Aloy. ¿Cómo anda, Aloy? Muchas gracias. Igualmente, papu. Fuimos timados como cuando Rami dijo algún día. No, pero yo les he dicho algún día. Por ejemplo, en Elden Ring yo les dije algún día y se vino. No siempre termina abandonado o en la nada o sin siquiera empezarlo. A veces tiene good ending, Riz. A veces. Me caí. ¡No! Se cayó, dice. No me caí, Defe. No me caí.
Bien, creo que el gnomo ya está completamente limpio. Rami, si fueras una raza de fantasía, ¿cuál sería? Es algo como gnomo, hada, etcétera. Uy. ¿Qué sería? Y un gnomo. Y un gnomo. Sí. Disfrutaría la vida como un enano. Yo creo que sí, un gnomo. ¿Y vos, Riz? Te acabo de ver caer como cayeron tus manos, dice DF. Y Jaconito le dice, ah, ¿las tenía? Bien. La hada que era Tinkerbell porque era la que no era buena para nada. ¡No! Digo, eso fue mi depresión seguro, una enfermita. Sí, mejor. A ver... Sí, Rami sería un Rakshasa, un espíritu maligno de la mitología india. ¿Por qué? Que tiene la forma de un tigre humanoide y las patas invertidas, lo que explicaría su forma de jugar. La enigmática escultura en forma de ola representa el nacimiento de una idea. Las olas simbolizan mi subconsciente y su perplejo proceso de pensamiento. En este caso la idea que nace es la idea de crear una escultura del nacimiento de una idea. El Chaconito dice, Rami, datito random, ¿sabías que Wilson Vettel, el actor de Bullseye, grabó una película acá en Argentina? ¿No? ¿Cuál? Tirame el dato, papu. No tenía ni idea. Uy, encima ese papucho, me encanta. Estás hablando del nuevo, ¿no? O sea, del nuevo Bullseye, no del año del choto. Le busco, dale, no tenía idea, ¿eh?
Era un viejito. ¿Qué papucho? No, no. Es que como hay dos, hay uno de películas muy viejas. Pero sí, el nombre que dijo me suena que es el nuevo. Me suena que es el nuevo. Home sweet home, hogar dulce hogar. To one's own toil, the home and the homemaker become one. Bueno. Toil no. Toil no es. Espera, lo voy a buscar. Toil no se referirá. No será. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Perdón, no. Toil, pensé que era algo así como inodoro o algo así. Me quedó de toilet, Brady. Pero no, parece que es como esfuerzo, trabajo o algo así. Bueno, porque en mi mente había traducido a través del inodoro de cada uno la casa y su dueño se convierte en uno. Había traducido en mi mente cualquier cosa, ¿viste? Pero no, Brady. Se refería como al trabajo, al esfuerzo. Todos tenemos un inodoro interior. Por ahí no. Agua. Ah, voy. Telling Summer se llama la película. Y sí es el nuevo, el de la serie Disney Plus. A ver. Me la guardo. Tiki. No tenía ni idea que había grabado acá. Darcy Diarcy. Sí, es el nombre artístico, ¿verdad? Sí, acá la mugre está más potente, ¿eh? Sí. Aquí creo que este es el último nivel de todos los DLCs estos de Muckingham. Así que sería este nivel. Y por hoy lo dejamos. O sea, terminaríamos con estos. Daríamos por terminado todos los DLCs de Muckingham. Todavía queda más. Aunque podría seguir un poquito, ¿no? Ay, pasa que yo me conozco. No, mejor no, porque me conozco. Y después no me quiero dar cuenta y pasan 4 horas más. Pero con Biomutant eran 7 horas. Era otro contexto, ¿verdad? O sea, puedo explicarlo. Todo tiene su porqué. Ay, me equivoqué, me puse... Ahí.
A mí, ¿saben qué me encanta? Que yo tengo filtraciones de frío por la ventana que tengo enfrente. ¿Y saben qué siento? Que viene una brisa fría de aire desde atrás mío. Atrás mío no tengo ninguna ventana. Yo no entiendo nada, loco. Entra aire helado de todos lados. Acá, puta madre. Viene hasta de lugares que ni sé dónde está. ¿Ese no es Harry? No. Lo chistoso que esa escultura me recuerda a uno que hizo el gobernador de mi ciudad. Y es horrible. Y esta también. Mira. Está bueno, por lo menos el color es bonito, bro. Eso sí eso sí te lo puedo conceder. Bien, listo. Esto está todo limpio. Sí, sí. Sí. A mí también me pasa. ¿Cómo? ¿Lo de la brisa? ¿War 3? La curiosa escultura animórfica es mi espíritu animal, Seymour. Uy, qué mambo tiene en la cabeza la Darcy Diercy. Cada noche en mis sueños lo envío al plano astral para que busque inspiración en los registros akáshicos. Si consigue encontrar el camino de vuelta a mi trabajo, se vuelve estratosférico. Fui yo, Rami, perdón. Salí un ratito a tu armario y me dio frío. ¡No! ¡No! Viaje astral, Darcy le da al payote cosa basta, ¿no? Sí. Ahora vamos a leer qué dice esto que está acá. A ver con qué nos sorprende la Darcy. A ver. Lo limpié bien, sí. A ver. The eyes of poor us. 2021. Was the eyes of Horus ever for us? Poor us. Poor ours. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese juego de palabras? Was the age of Horus ever for us? Poor us. Poor ours. No entiendo nada. Our vision of the holy is holy. God's within perception prevent the manifestation of the vision. ¿Qué queremos decir? No, lo que se fumó la Darcy, Lo que se fumó la Darcy. No sé qué dijo, pero la tuya posición. Además con lo bonito que es limpiar cosas así, ¿no? Que se te entrecorta el agua cada rato. Es muy bonito limpiar así. Bien. Rey, pregunta polémica. ¿Tú crees que eso es arte? Yo creo que se podría considerar que sí.
que sí. Yo desde que vi que había un cuadro en blanco sin que le pintaran nada y decían que eso era arte y hay alguien que lo compró, para mí me cambió la visión de todo. Ya para mí esto claramente sí es arte. O sea, a mí no me sorprendió que hicieran un cuadro sin pintarle nada y dijeran que eso era arte. Lo que me sorprendió era que alguien lo comprara. Eso pasa en la serie de Daredevil. Bueno, pasa que la serie de Daredevil sí que está pintado. Está bien, está pintado de blanco, ¿viste? Pero sí está pintado, así que ahí, bueno, igual medio parecido, ¿no? Pero por lo menos a alguien le pasó un pincel, ¿viste? Por lo menos. Yo vi a un señor que tiraba una bebida en la pared y dijo, esto es arte. Ah, les quiero mostrar algo. Ya que están acá, les quiero mostrar algo. Porque vi algo, tuve una discusión muy acalorada con Yuri, por algo que les voy a mostrar ahora, pero muy acalorada, muy acalorada, donde me decía que no había nada. Y yo le dije, no, sí hay algo, sí hay algo. Y ella le dije, ¿que no hay nada, loco? Y yo, que sí hay algo ahí. Miren esto. Miren esto. Necesito que lo vean. Miren esto. Chicos, hay una cara ahí. No me jodas, boludo. Hay una cara ahí, hermano. Hay una cara ahí, hermano. Dale. Riz. ¿Ves? Mirá, hay una cara en el medio. Hay una cara en el medio. No solamente una. Después de un rato de ver la cara que estaba ahí en el medio, abajo vi otra cara, loco. Hay una cara arriba y una cara abajo. Mirá, ahí, ¿ves? Se ve la nariz. Bueno, no puedo mostrar, no puedo poner el cursor para que lo vean. Hay una nariz. Hay unos ojos, están los ojos cerrados. Hay una boca, lo admito. Si veo la nariz abajo la boca. ¿Viste? ¿Viste que no estaba, loco? Hay una cara con una nariz chueca. ¿Viste, loco? ¿Viste que es de verdad? ¿Viste que de verdad hay algo acá? Mirá, hay una nariz toda chueca, es verdad. Quasimodo. Y está como con los ojos cerrados. Mirá. Yo no lo veo, pero el demonio de fondo sí. Me cagué. Bueno, y acá abajo hay otra cara. Ahí hay otra cara, toda como con los ojos cerrados. Hay caras, loco. Hay caras. Gracias, me dejan tranquilo sabiendo que sí hay caras ahí. Muchas gracias. Gracias por su ayuda. Gracias por su ayuda, porque sí me estaba volviendo loco. La esquizofrenia está tremenda. No, así que sí. El de abajo está más pucha. Mirá, por lo menos viste las caras también. ¿Cómo que pastil? No hay comando pastil. Pero si me está diciendo que sí lo viste, ¿por qué me tirás el comando pastil? No me estarás mintiendo para que me sienta mejor, ¿no? La pareidolia es tremenda, papá. Me falta acá, ¿ves? Acá me falta pintar acá. Acá te veo. Excelente, bien. Listo. Todo pintado, papu. Excelente. Mirá esta obra de arte. Me pregunto si eso es algo que solo algunos cerebros pueden identificar, como cuando me enteré que hay personas que no se imaginan escenarios cuando leen libros. Es que es la pareidolia, le busca formas familiares, el cerebro busca formas familiares en las cosas que ve y suele ser esa la explicación, ¿no? De por qué uno ve caras en un lugar donde claramente no hay caras. Y hay gente que no, así que eso se me hace curioso. Hay gente que tal vez lo tenga más, otra menos, no sé. No sé de qué depende tampoco. Chaconito dice, yo solo veo una cara, lo que sí veo abajo son las huellas de las manos como si alguien estuviera encerrado dentro de la prenda. ¿Qué? Pará, Chaconito, yo eso no lo vi. ¿Qué? Ahora ustedes están viendo cosas que yo no veo.
Esa es nueva, ¿eh? Primera vez que ustedes ven a Evo en la imagen que yo no veo. Pero... yo siempre veía los mosaucos. Y de los baños. Yo también, chocalas, Rich, chocalas. O en las maderas, ¿viste? En las deformaciones en la madera, las cosas ahí también. Abajo los lados. A ver. Abajo los lados. Loco, no lo veo, tío. No veo las manos. Y ahora me da miedo. Ustedes están viendo cosas que yo no veo Y yo soy el que ve cosas que no existen. Me preocupa que ustedes estén viendo algo que yo no. empanadas. Excelente. Me tragué el cartel, bro. El megalito es una figura de escala 1 o una décima, no sé cómo se lee eso, de la casa en la que pasaré mis últimos días. ¿Cómo? Será gigantesca, hecha de mármol y levitará 3 metros de altura mediante repulsión magnética. Ah, pero está mal de la cabeza. O sea, ¿querés que tu casa levite? Los imanes recibirán energía de una granja solar del tamaño de Suts East City, que reemplazará a Suts East City. East City. Pero... podemos materializar lo que nos imaginamos. Uy, los porretes que se fuman a... Se me agarra el chorrito cortado. Como cuando apoya la mano contra el espejo, por ejemplo. Sí, no sé qué raro. Creo que se los contagié ya. ¿Tu casa no levita, Rami? ¿Qué eres? Proletario.
O sea que el futuro soy, viejo, y las casas flotan. Hugh Unhewn. Unhewn 2024. We do not begin our journey as a grey and dull tabula rasa, but as a glowing crystal of light, a primer for life of pure brilliance. Bueno. Me caí. Culturas tan más feas. Digo, arte. Sí, arte. Y acá también me falta un poquitito. Ahí está. Bien, creo que con esto ya está todo. Esta partecita de acá está terminada. ¿Saben qué parece esto? Como si fuera la zona de skate, ¿se acuerdan? Parece como, no sé, creo que... O sea, sé que le cambiaron cosas, no lo movieron, pero me hace acordar un poco, me da como unos aires, ¿verdad? Y creo que simplemente reciclaron algunos assets. Como las rampitas y estas cositas, ¿verdad? Como que te da un aire. También lo pensé, ¿viste? Como que tiene un aire, ¿verdad? Pero bueno, no es una reciclada tan grave, no es como los juegos estos de barro que... Compraron un ¿cómo es? Compraron un pack de assets de la store de Unity, ni siquiera le pusieron nada nuevo, ¿verdad? Y tremenda estafa. O sea que eso viola el propio acuerdo de Unity de los términos y condiciones. Esos juegos ni siquiera deberían estar en Steam. Sí, pasa que cuando vos compras un pack de assets, Riz, los términos y condiciones de Unity te dicen que tu juego, o sea, tu producto que saques al final, tu juego, no puede ser, en su mayoría, no puede estar compuesto por un asset comprado, no puede ser. O sea, porque si no, claro, cualquiera se compra un asset, mueve dos cositas y ya saca su juego, ¿viste? No se puede. O sea, tiene que tener una personalización mínima de cierto tipo. No podés simplemente comprarte un pack que otra persona hizo, acomodás dos cosas y sacas tu juego. No se puede hacer eso. Bueno, hay un montón de gente en Steam que lo hace. Ramo, te pregunto, ¿cómo va esa muñeca? Bien, bien. Y usted, buen señor, ¿en qué nivel vas? Porque habías dicho del metro, pero no me acuerdo si dijiste si lo habías terminado. El metro. Este era su espíritu animal, ¿no? Sí. No, con razón parecen todos los... Sí. Sí. Es más, eso mismo se descubrió que habían hecho el... ¿Vieron el juego este polémico en su momento? El The Day Before se llamaba, ¿no? Que resulta que era también un asset flip, que se compraron unos assets y mezclaron todo y sacaron el juego terminó siendo un desastre.
Era como una mezcla de Ace, estaba un juego súper hueco, vacío, sin nada. Bueno, eso mismo habían hecho los de The Day Before, el juego ese que fue un fracaso, que se fue todo el carajo. Habían hecho eso, claro, lo disimularon un poco, igual la gente se dio cuenta, lo descubrió, pero lo hicieron lo mismo. ¿Para cuándo The Day Before? No, ya no se puede jugar, por suerte, ya no se puede. No, sí, eso fue un robo, eso fue una estafa, la verdad que ese juego fue una estafa. Necesitar escalera, ¿verdad? ¿Listo? Completadete. Toca jugar Limbo of the Lost, entonces. Uy, ¿ese cuál era? Limbo of the Lost. ¿Verdad? Limbo of the Lost. ¿Qué es eso? No me suena el nombre, hecho un poquito, ¿eh? Ay, no me sale acá. A ver. ¿Qué es ese? Limbo of the Lost. ¡No! Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Sí, no, sí, lo conozco, sí. No, todo robado ese juego. Sí, es tremendo, Aloy, Lo quiero jugar, lo quiero grabar de hace mucho tiempo y no lo hago. No, sí, pasa que ese juego es tan malo que podés estar horas y horas. O sea, está muy mal diseñado ese juego. Necesitas como con el Spider-Man de MS2, tenés que tener una guía de los pasos porque si no... Está muy mal diseñado, todo muy mal hecho. Es un... Uf, de lo peor. Hace años lo vi, Gracias por hacerme acordar el nombre, Buenaloy. No, sí, son unos chorros eso, Se mamaron, eso sí que se mamaron. Porque habían cosas que ni siquiera eran assets comprados. Sin cambiar. No. Habían cosas que directamente eran robadas de otros lados. No, tremendo. Tremendo. Había visto un video de un gringo hace años que analizaba de pie a cabeza ese juego. Uf. Qué tremendo el salseo que hay ahí. Hay mucho chismecito, ¿verdad? Con ese juego. Seguro que acá me va a faltar limpiar algo. Estoy seguro. Miedo, va a buscar. O sea, uno puede tener miedo, pero las ansias de chisme es más fuerte, brother. Por último, la figura con barba de la esquina es mi padre. ¿Cómo? ¿El ñomo? ¿Es tu padre? ¿Cómo? ¿Te me dio una 40 tu padre o qué, brother? Ay, no. Ojos cerrados en señal de decepción, los brazos recogidos a la espalda, distante y altanero. Es un ñomo, Dercy, ¿qué me estás diciendo? O Dercy, será una ñoma. Sus cejas poco definidas eran un tema delicado. ¿Ya? ¿Terminaste? Ah, no. De aquí que tengo un sombrero grande y puntiagudo. Sirve como elemento distractor. Ay, Defe, ¿qué me regalaste, la puta madre? A ver, Defe, muchísimas gracias por regalar. ¿Qué es esto? Para, ¿me suena esto? ¿Qué es esto? Pará, no es Nopor, ojito, es bueno, no es Nopor. No es Nopor. No, mayormente negativa. Hermano, no me hagas esto, No, mayormente negativa. Defe, no, hermano. Cero, estás acá, mirá. Mirá, Cero. Hay una cara ahí. ¿Lo ves, no? Mirá. Hay una cara ahí. Hay una cara. Mirá. Tiene la nariz media chueca, los ojos cerrados y hay una boca. Ahí en el medio. ¿Lo ves?
Mirá, Cero, hay una cara. Y acá abajo hay otra cara, mirá. Ahí hay otra cara. Hay dos caras ahí. ¿Las ves, no? Están ahí. Están ahí, Cero. Bueno, gracias. Rami Hackers. No, me dijeron que también las vieron. Acá sí hay cara. Bueno, gracias, señor DF, por regalar. Uy, se me puso con un zoom. Por regalar Merch Hero. Muchísimas gracias, señor DF. El regalo dice, porque claramente hay que leer el mensaje. Dice, un regalo de DF Anonymous. Y sale su nombre, ¿ves? Gracias, señor DF, por regalar otro juego con mayoría de reseñas negativas. Muchísimo. La primera cara sí la vi. Uy. Ay, ¿sabés qué? Cero, Jaconito dijo hace un rato que vio dos manos a los lados. Como si la cara esa quisiera salir de adentro de la ropa. Y yo no veo las manos. Y me quedé cagado después. Che, pará. Estamos viendo cosas distintas, ¿verdad? Y uno ve cosas que el otro no. Te tiré agua. Ah, bueno. Agua con reviews de 10%. Es peor que agua con por... ¡No! Esperen, moquitos. Listo. Vamos. A ver, ¿qué dice acá? To follow the process. The mind gurgles and burbles, and but where there's a bubble, there's trouble. Where there's a fraud, there's a lot. Then along comes a pop, and all is forgiven. Ay, la puta madre. La Dercy. ¿Qué dijo de mi madre? Uy, me salió la risa de pata, la risa toda... Puta madre, todo ronco la risa. Ya no aguanta la garganta, Majin Buu. Dale, 86. Estamos a nada, loco. Dale. Bueno, me despido que voy a hablar con 088. ¿Cómo? ¿Cuál de todos es ese? Es el que vino recién, ¿no? El 0, es que como hasta 0 habla en tercera persona, no sé cuál de todos los 0. Gracias, Rami, por el directete y buenas noches, secta. Dale, Riz. Que tenga un hermoso lunes. Qué lástima, Riz, que te vas a perder el videito del final, pero bueno. Cosas de la vida, ¿qué se le va a hacer? Vi algo que me faltó acá. ¿Dónde está? Acá. Acá hay algo más también. ¿Dónde está? Acá.
Creo que ya está. Bien, entonces nos falta solamente esto. Esto y nos vamos. Puta madre, mira que intenté limpiarlo rápido para que pase, pero lo captaste, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Us, a moment within a moment. A true line, a for you line, we're caught. Secures cutter to happy fish in a net. Como digas, Darcy. Como digas. No, esta sí que le puedo encontrar una interpretación artística. El resto, bueno, bastante cuestionable. Oh, la Sakumin, llegaste justito para el final, prácticamente. ¿Cuál es tu interpretación? No, que como dice acá lo de los dos peces, juntos y felices. Supongo que este es un pez y este es el otro. Aunque... Ah, no, pará. Ah, no, pará, que acá hay tres. Bueno, creo que acá hay un tercero en discordia. Es que de acá aparecían dos. Yo lo voy a decir, pensé que todo este era uno. No, bueno, sí, ya no. Ya la interpretación se me fue a la mierda. Bueno, no sé. Es una línea a través, supongo que será esto. No sé, pero yo había interpretado que esto eran los dos peces hasta que vi que había otra pieza acá. Así que se me fue al carajo la interpretación artística, ¿verdad? Quiero tirar esto, por favor. Ya con esto dice... ¿Qué comando, bro? Ese comando no tiene que existir, ¿verdad? Es más, me tengo que desintoxicar de decir, bro. Me pico yo solo cada vez que lo digo. Y ahí sigo diciéndolo. No te duermas, Manuel, que ya termina, no te duermas. No te duermas.
Decías lo mismo cuando grababas Elden Ring, que era temporal. Ay, ¿te acordaste hasta dónde empezó y todo? Picarón. Picarón. ¡Qué memoria, Bien. Creo que ya está. Faltaría buscar los detallitos a pulir. Banco de la plataforma pequeña. Oh. ¿Cómo que plataforma pequeña? Esto es un banquito de toda la vida. ¿Qué me estás diciendo? Ah, mira, me faltaron cositas de acá. Las botitas. ¿Qué más? Bruja escultora de las olas. Acá. Solo es un banquito. Es arte, dice. Acá. ¿Listo? Asiento del banco curvo. Yo sabía que me iba a faltar algo acá. Bien. Siguiente. Pared de los escalones de la plataforma grande. ¿Esto brilló o me pareció a mí? Ah, no, me pareció a mí. Acá veo. Ahí está. Bien. Sigue siendo esto. No es un banquito, es un mueble específico que se conoce con el nombre de este banquito. ¿Cómo caí redondito, Caí redondito, loco. No, me fui baiteado. Ay, pared de los escalones. Ay, no puede ser. Segmentos de la escultura de cristal. No, estaría en... Ah, me faltó. Mira lo que me faltó. Tráete la escalerita. ¿Sabes cómo se llama el mejor arquitecto de España? Armando Casilla. No, me salió la risa de pata. Qué bueno que Squall no está, sino como si me hubiera cagado de risa, puta madre. Ay, puta madre. A ver. ¿Para dónde? Acá, rebordes de la plataforma pequeña. Reborde. ¡Epa! Acá viene. Ahí está. Sigue faltando un poquito. Acá te vi, te caché. Te caché. Ahí está. Segmento de la escultura de olas. Opa, ¿cuál es? La verde. Te vi. ¡Listo! Bien. Trabajo completado. ¿En qué momento? Casi 6 horas, loco. Se me adelantó de F. ¿Cómo? No, no me clipé. ¡No! Chorros del oro. Ha limpiado mi trabajo y con él todo mi ser. Ay, si me diera un bocadillo de pepino, quizás no me lo comiera. Ahora bien, si me pusiera uno en la mano y me lo quitara, volvería por él y me lo comería como si fuera el último bocadillo del planeta. ¿El pepino también? Aún me pregunto si el trabajo está terminado. Quizás haya perdido algo con su limpieza. ¿Quizás?
Quizás. Quizás. Continuar. Bueno, con eso, chicos, terminamos todos los trabajos de bonificación de la sección acá, trabajo de bonificación. Terminamos los trabajos esporádicos, todos completados. Los expedientes de Muckingham, parte 1, completado. Parte 2, completado. Parte 3, completado. Parte 4, completado. Parte 5, completado. Parte 6, completado. Todo completado. Lo que nos quedarían son los DLCs. Otros DLCs, porque ya hicimos, que son los especiales que están acá, que los empezaremos probablemente el próximo directete. El tiempo pasa volando cuando te lo pasa bien, sí, sí. Sí, sí, así que bueno, esto lo dejaremos para la próxima. También les digo, hay DLCs de Halloween y de Navidad, así que probablemente eso no los haga. Y los vamos a dejar, obviamente, para hacerlos temáticamente en Halloween y en Navidad. Así que vámonos para el cucorete. Para la despedida. A ver. Esto por acá, esto por allá. Esta postura. Ay. ¿Cómo anda, señor Color? Qué bueno que se perdió mi risa de patán, buen señor. Después se viene el de ordenar libros. Es verdad, está el de ordenar libros, el que regaló Sakumin, de juntar hojas. La verdad que, mirá, tenemos bastante. Bueno, esto por acá, tiki tiki, tuki tuki, taca taca. Vámonos, cucorete. Ahí está. Bueno, ya saben, signo de exclamación cucoro para aparecer en el cucuro, aunque solo con escribir ya aparecen acá. Así que, ay, Dios mío, se hicieron gigantes todo. Así que ni es necesario, pero igual por si quieren, pueden escribirlo ahí. Así que bueno, vamos, espera. Primero que voy a tener que agradecer todos los nombres anónimos random que se fueron poniendo. Pero bueno. A ver, musiquita de despedida, tuki tuki tanga tanga. Ahí está. Ah, el Battle Royale, papu. Battle Royale 88. A ver quién se lleva las 88 moneditas hoy, papu. Bueno, quiero agradecer primero que nada, a ver, a todos. Muchísimas gracias por las donaciones. Al buen Jarionimus, al buen Sinonimus, al buen Scawaronimus, al buen Ramirónimus, Pedionimus, Risa de Pationimus, la reputa madre, Niaonimus, Tognonimus, Pobrionimus, Tequeronimus, Stream Elementionimus. Ay, el Dark Snonimus, el Soy Maiconimus, Harionimus, Guardián de la Mazmorrimus. No es Harionimus, es Gallinionimus, bajo el Puentionimus. ¡Ay, ganó Aloy! Buen señor Aloy, felicitaciones. Ganó las 88 moneditas que puede utilizar en un futuro, o no sé cuántas tenés ahora, Aloy, pero te vas a poder comprar skins. Si no sé cuántas moneditas vayas juntando, podés ponerle el comando Gold y creo que te deja ver cuántas monedas tenés, Aloy. Podés probar si querés el comando Gold y debería salirte a ver cuántas moneditas tenés. Pero bueno, decía, el buen Mad Dog of Hariton, al Furbonimus, Ceronimus, el Mike, el misterioso. Todos los nombres que se pusieron. Bueno, no, Aloy, tenés un montón. Podés ir al panel del canal donde dice Stream Avatars o algo así, dice. Y fíjate porque te podés comprar, tenés para elegir ahí varias, tenés muchísimas. Quiero llegar a... ¡No! 8.800 no. Podés comprarte varias de las skins que hay, Muchísimas de las que hay podés elegir, papu. Si hay alguna que te gusta, algún personaje. Tenés de todo, tenés de Marvel, tenés de Dragon Ball. 21.000. No, te mamaste. No, te mamaste. Pero bueno, gracias a todos, gracias a todos los anónimos que hicieron donaciones. No sé qué, se me mezclan, ya no sé si es Jarito, Squirrel, DF, Wolf, todo junto o solamente Jarito. No sé, la verdad, solamente, no sé. Pero bueno, gracias a todos, en serio, gracias por el apoyo, gracias por todas las donaciones que han dado, chicos, hoy. Muchísimas gracias, sean turbo mamado. Muchas gracias a todos sus respectivos. Muchas gracias. Gracias a quienes ven el resubido de YouTube. Gracias también a los que se toman el tiempo de comentar. A los miembros de YouTube. A la mierda, una pelea ahí.
A los miembros de YouTube también muchísimas gracias. Acá a los sub de Twitch. ¿Y quiénes están hasta acá? ¿Quiénes han llegado? Gracias a Lomori, digo al Jaritos. Gracias Jarito por estar. Gracias señor Manuel Nero. Gracias a Comín. Gracias Alex. Gracias a Luis Fischer. Gracias a Maethon. Gracias Jaconito. Gracias Defen. Gracias señor Cito Orejan, bien, siempre firme ahí junto al pueblo. Muchísimas gracias señor Cito Orejan. Gracias señor Defen, señor Squirrel, a todos. Jaconito, Rizero que se pasó también, Arkevils. ¿Quién más que me acuerden? A Maestro, bueno, ya los saludé. A todos, Franco creo que también se pasó, el buen Cósmico, a todos. Muchísimas gracias por la compañía en el día de hoy. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau, chau. Nos vemos. Y si no nos vemos, nos tocamos. Есть люди, которые идут к реке, а я гном, который пиздует к морю.